Bueno, buenas tardes, nuevamente, una charla más. Esta es la última semana, estamos terminando lo que es el curso que arrancamos hace un par de semanas atrás. La verdad que me llena de felicidad haber podido transmitirles todo lo que estuvimos viendo, de lo que es la valorización de proteínas, en particular de las harinas de soja. Les pido, por favor, si es que se escucha mal, que me interrumpan en el momento, así no se pierde nada. De todas maneras, si hay algo que no alcancemos a ver hoy, porque la verdad que lo que es la valorización de la parte que nunca hablamos, o profundizamos en realidad, que son los aceites, la verdad que es muy extensa y con una sola charla por ahí hay que compactarla mucho, así que lo que no se pueda ver hoy lo vamos a terminar de ver el jueves, previo a la presentación de los trabajos de las personas que habían propuesto hacer el trabajo final. De hecho, bueno, les adelanto lo que sería un poco el encuentro del jueves. Bueno, si queda hoy algo sin terminar o algo que a lo mejor haga falta profundizar o alguna duda al final de la charla de hoy, sería empezar con eso, alrededor de media hora, cuanto mucho. Posteriormente irían pasando cada uno de los participantes que hicieron el trabajo final con la presentación de alrededor de 15 minutos cada uno, y entre medio de ellas, que eran tres en particular, discutir entre todos como si fuera un coloquio, como si estaríamos todos reunidos en un lugar, sobre qué podría mejorarse, o qué particularidades nos llamó la atención, o, o por qué a lo mejor no salió como uno lo esperaba, nuevas posibilidades de incorporar ingredientes alternativos para mejorar el sabor, la palatabilidad, etc. Esa sería un poco la conclusión de lo que sería el curso. Pero bueno, remontando lo que es el día de hoy, en particular, nosotros en las clases anteriores habíamos visto cómo valorizábamos distintos tipos de harina. ¿Se acuerdan? Habíamos empezado con harina low pro, que era la que se obtenía a partir de las plantas de extrusión, de las que están diseminadas por toda la provincia y el país. Posteriormente hablábamos de cómo valorábamos la harina Hi-Pro, también lo que es la harina blanca, que habíamos visto que había varias maneras de obtener la harina blanca. Recuerden que una era con el mismo solvente hexano, o sea, modificando las plantas de crushing, y había otra forma de incluir directamente en la producción de los concentrados de proteína el módulo previo de extracción de aceite utilizando una concentración diferente de alcohol, ¿sí? Para poder de alguna manera aprovechar esa propiedad dual que tiene el etanol, que a alta pureza, alrededor del 99%, extrae mucho aceite y que lo separamos modificando la temperatura, y que a mayores diluciones con agua, alrededor del 70%, podía extraer los azúcares. Entonces podíamos obtener harinas blancas que ya se metían en lo que es el proceso de producción de concentrados. Y una tercera alternativa, que yo les adelanté que de alguna manera no le podía dar mucho detalle, pero que ya está en proceso de validación en planta piloto, que es de alguna manera con otro tipo de solventes que se solventizan a presión atmosférica y temperatura atmosférica, con lo cual en ningún momento teníamos una harina castigada por temperatura, ¿sí? Nunca levantábamos la temperatura más allá de los 50 grados. Con lo cual el PDI, que era una medida del grado de funcionalidad que íbamos a tener en el producto final, iba a mantenerse prácticamente constante con respecto al poroto de partida. O sea que íbamos a tener una harina blanca superior a la harina blanca tradicional que uno consigue en el resto del mundo, que viene del proceso modificado de extracción con hexano. Bueno, le hice un resumen, disculpen pero fue más o menos un pantallazo de lo que se vio. Siempre hablábamos de que teníamos harina por un lado y aceite por otro, pero nunca dijimos qué íbamos a hacer con el aceite. Y en particular en este tipo de emprendimientos, en especial cuando son pymes o empresas pequeñas, darle un valor a uno de los coproductos, que es el aceite, de alguna manera también impulsa el proyecto a que sea viable económicamente, o al menos aumenta las probabilidades de que fracase de alguna manera por algún tipo de vaivén, ya sea del gobierno o mundial, ¿sí? El aceite está muy en política del país, ¿sí? Por el tema de las retenciones, pueden subir, pueden bajar, o por lo que es el commodity a nivel mundial, como está pasando ahora, de un aumento estrepitoso de los valores de lo que es, bueno, la soja en particular y el aceite también, con lo cual
nunca está de más encontrar alguna manera de incorporar un valor agregado al aceite para que en los momentos en donde las retenciones puedan llegar a estar muy altas, uno pueda transformarlo en otra cosa y poder exportarlo con un mayor valor agregado y con menores probabilidades, digamos, sin tener que pagar tantas retenciones. Y en casos como ahora, en donde el aceite cuesta mucho dinero, digamos, es caro, se puede llegar incluso a tener la opción de exportarlo como tal. Esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Bien, principio, yo sé que muchos son colegas con los cuales que yo les diga lo que es un aceite está de más, pero para los que no, es interesante que nos introduzcamos primero con una pequeña diapositiva de qué se trata un triglicérido, ¿sí? Lo que es el aceite. El aceite está compuesto por principalmente triglicéridos, ¿sí? Que es esta molécula que ven acá, que está compuesto por un grupo que después posteriormente es glicerol, ¿sí? Un grupo alcohol, ¿sí? Y cadenas de ácidos grasos, que ustedes las pueden ver acá, ¿sí? 3 cadenas en particular. Además de este compuesto, digamos, de los ácidos grasos, perdón, además de los triglicéridos, los aceites están compuestos por otros compuestos de menor medida, ¿sí? Lo que son fosfolípidos, eh, antioxidantes, varios compuestos no vamos a profundizar, ¿sí? Simplemente vamos a hablar de lo principal, que es el triglicérido, esta es la fórmula, ¿sí? Y lo que es el ácido graso, que ustedes lo ven acá, que posteriormente se va a liberar para hacer biodiesel o algún otro tipo de valorización, tiene diferentes tipos de particularidades. En particular puede ser un compuesto saturado, un ácido graso saturado, que no presenta insaturaciones en la rama, en la cadena. Puede tener una insaturación, que se considera un monoinsaturado, o puede tener dos, de lo que sería poliinsaturado. También puede tener tres, pero dos o más de uno se llama poliinsaturados, ¿sí? Y dependiendo de la fuente de aceite en la que se está trabajando, puede venir, acuérdense, de girasol, colza, bueno, soja, ¿sí? Palma. Estas propiedades o esta característica de diferentes tipos de ácidos grasos se modifica. Acá lo podemos ver, ¿sí? Esos ácidos grasos pueden tener digamos, diferente longitud. Los más comunes son alrededor de 12 a 18 para lo que son los aceites vegetales, pero también hay otros ácidos grasos de mayor tamaño, ¿sí? Estos serían los saturados. Y de los insaturados lo conocemos porque lo escuchamos muchas veces en la televisión o en bibliografía, los que son omega 6 o los oleicos, ¿sí? Que son los ácidos grasos beneficiosos para la salud, el linoleico, que tiene en particular 2 insaturaciones, o el linolénico, que tiene 3 o más. Fíjense cómo cambian las propiedades de los ácidos grasos en cuanto al punto de fusión, y de alguna manera también cambian, de alguna manera trasladan esta particularidad al aceite en general. Y es por eso que muchos habrán escuchado que el aceite para hacer biodiesel a partir de soja es mucho mejor para ser utilizado en clima frío de lo que serían los aceites muy saturados como el de palma, que si bien se puede hacer biodiesel, es conveniente destinarlo a los países más templados, donde la temperatura es mayor. Y eso es justamente tiene que ver con los puntos de fusión. Si ustedes los pueden ver acá, los compuestos saturados tienen un punto de fusión muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera cuando hace frío, estos compuestos tienden a solidificarse y sabemos que en un motor, donde el combustible se empieza a solidificar, tapa los filtros, con lo cual no es apto para los climas fríos. Sin embargo, los compuestos, los ácidos grasos insaturados, ni hablar los poliinsaturados, tienen un punto de fusión menor, con lo cual el biodiesel, de alguna manera resultante, utilizando los triglicéridos de la soja, por ejemplo, resisten mucho mejor las bajas temperaturas. Pero bueno, esto es un poco de teoría básica para que estemos presentes cuando hablemos de lo que es los triglicéridos. Bien, esa combinación de ácidos grasos de diferentes propiedades varía dependiendo de la fuente. Yo ya se los había comentado, pero acá lo pueden ver. El aceite de oliva tiene principalmente grasas monoinsaturadas, lo que es el girasol tiene un poco de poliinsaturadas y monoinsaturadas, lo que es el aceite de palma o el de coco, que es lo que nosotros vemos mucho en el continente asiático, que vamos a profundizar de la importancia y la diferencia entre los aceites que producen allá y los que producimos acá, son principalmente compuestos saturados, ¿sí? Pueden ver el aceite de palma, la mitad son básicamente grasas saturadas,
mientras que el aceite de coco casi todo. Lo que es el aceite de soja tiene un equilibrio bastante interesante, se parece mucho a lo que es el girasol. Pueden ver en términos generales, ¿no es cierto?, de lo que son las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. De todas maneras, acuérdense que el girasol de alto rendimiento, que se conoce de alguna manera, está compuesto casi en un 80% por grasas monoinsaturadas. Las monoinsaturadas son las oleicas, ¿sí?, lo que es el ácido graso oleico. ¿Por qué de alguna manera se llama de alto rendimiento? Y acá ya estoy entrando un poco a conocimientos generales. Por cada insaturación que tiene el ácido graso, se oxida o se deteriora casi en un orden de magnitud. ¿Qué quiere decir que esto? Que una grasa monoinsaturada, ¿sí?, se va a oxidar de una manera, a una velocidad, ¿sí?, mientras que una que tiene una insaturación más, se va a oxidar 10 veces más rápido. Y una que tiene 3 insaturaciones, como es el linolénico, ¿sí?, que habíamos hablado que tenía 3 insaturaciones, se va de alguna manera a oxidar 100 veces más rápido. Y no es de extrañar, y esto es un comentario al margen, que por ejemplo cuando hablamos de aceite de pescado o aceite de omega 3, que tiene muchas insaturaciones, enseguida se enrancia y genera ese olor a pescado característico de esos aceites básicamente de origen animal. O bueno, o vegetal en caso que uno lo quiera obtener de forma fermentativa. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? A mayor grado de insaturación, menos estable es el aceite a temperatura y condiciones ambientales. Ni hablar cuando elevamos la temperatura, ¿sí? Eso, sépanlo, nos va a resultar interesante a la hora de después formular productos que contengan aceite, porque en la medida que tenga mayor grado de insaturación, se van a enranciar mucho más rápido. Bien, nosotros principalmente vamos a profundizar el análisis en lo que queda de la charla, en lo que es el aceite de soja, que es el principal que producimos nosotros, porque si bien también en Argentina se produce girasol y oliva, en estos dos se destinan casi exclusivamente a uso alimenticio humano, porque son de alguna manera aceites muy caros en términos de rendimiento y costo de producción. O sea, producir 1 litro de aceite de girasol tiende a ser mucho más caro que producir 1 litro de aceite de soja. Con lo cual, bueno, y también vamos a ver que también siguen siendo más caros que producir aceite de palma. Y no vamos a profundizar mucho en esto, pero creo que todos los que estamos escuchando esta charla entendemos de que son varias las razones que explican eso y el por qué de alguna manera el aceite de soja que se produce junto con la proteína tiende a tener un menor valor, ¿sí? Pero lo que es el aceite de palma, por la cuestión de rendimientos por hectárea y costo de producción, tiende a tener un precio aún menor que el de soja. Disculpen que estoy un poco con la voz afectado, pero de todas maneras, si no se entiende o quieren que repita algo, díganmelo en el momento, ¿sí? Vamos a ver que nosotros vamos a estar compitiendo, lo que es Latinoamérica, con el continente asiático, que hace muchísimas décadas que están en este tema, de lo que es la bioquímica, pero que ellos, de alguna manera, producen un tipo de aceite diferente al nuestro. Con lo cual, si bien ellos están a años luz de nosotros en términos de desarrollo de ese tipo de industrias, nosotros tenemos la ventaja de que podemos incorporar nuestro aceite de soja en un montón de productos que el aceite de palma o de coco no puede introducirse. Y justamente tiene que ver con esas insaturaciones que contienen los ácidos grasos, ¿sí? Ya lo vamos a entender mejor más adelante. Bien. Entonces, para que de alguna manera quede, que nos quede a todos en claro, el aceite de palma lo vamos a estar relacionando con grasas saturadas, ¿sí?, con grasas de alto punto de fusión, mientras que los aceites de soja lo vamos a estar relacionando con grasas insaturadas, ¿sí? Vamos a ver que es 1 o 2 o 3 insaturaciones. Pero lo importante es que vamos a entender después que esas insaturaciones le dan como si fuera un grado de funcionalidad a la soja. Es decir, la podemos usar para muchas aplicaciones que no podemos usar cuando no los tenemos esos doble enlaces. Por el contrario, si nosotros partimos de un aceite sin dobles enlaces, es muy difícil que podamos entrar en las aplicaciones que sí los requieran, porque de alguna manera eliminar los dobles enlaces es relativamente sencillo mediante una hidrogenación tradicional. Hidrogenamos el doble enlace y formamos de alguna manera un compuesto saturado. Lo que no se puede hacer es el paso contrario, deshidrogenar en los lugares donde nosotros querramos, o sea, de alguna manera específicos para formar oleico, ¿sí? Por eso, de hecho, la única forma de producir oleico es básicamente mediante siembra, ¿sí? No se hace de forma sintética,
porque tienen un montón de particularidades, generación de grasas trans, por ahí se te pueden generar un doble enlace en lugares que no van, en los procesos me refiero tradicionales de la industria petroquímica, o sea que no aplican este tipo de industria. Con lo cual, nosotros como productores de aceite de soja tenemos la ventaja de básicamente ir a cualquier tipo de producto que requiera aceite, mientras que el aceite de palma, o sea, los asiáticos, están más limitados en ese espectro, pero tienen la ventaja de tener un aceite más económico. Ese es un poco que nos quede de alguna manera en el coeficiente de colectivo de esta charla. Bien, lo que es la cadena de valor es muy amplia, vamos a tratar de hablar sobre las cosas más interesantes y que puedan llegar a aplicar a la Argentina. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que no tiene sentido explorar todo? Porque hay muchas de las cosas que cuando uno empieza a introducirse en el tema, investiga y hace estudios de factibilidad, se da cuenta de que no es viable producirlo en nuestro país, o que estamos todavía muy lejos de eso, y que es necesario primero desarrollar otros eslabones. Por eso yo les voy a mostrar acá, de alguna manera, cuál sería el camino a largo plazo, y después vamos a profundizar en cuáles estamos en condiciones realmente de llevar a cabo en nuestro país. De lo que son los aceites vegetales podemos tener estos dos, ¿sí? En Argentina vamos a ver que no se produce la palma, pero sí se produce soja, y de alguna manera se utiliza principalmente en nuestro país para lo que es la industria del biodiesel y también para la producción de aceite refinado para consumo humano, por así decirlo, ¿sí? También incluso para lo que es el consumo animal, como el aceite de soja es más económico que el de girasol, a la hora de introducirlo en las formulaciones de balanceado, se prefiere, digamos, utilizar ese tipo de aceite. Pero nosotros, como primer paso, para salir de ese esquema de producción primaria, podemos o deberíamos introducirnos en lo que se conoce como complejo de ácidos grasos, donde también se pueden destinar a lo que es alimentación, tanto animal como vegetal, o para la industria como un intermediario de reacción. Ya vamos a profundizar un poco más. Y de aquí pegar un salto a uno de los eslabones más interesantes para lo que es un país en desarrollo como el nuestro, que es la producción de alcoholes grasos, ¿sí? Que se utiliza como intermediario tanto para la producción de polímeros, la industria de polímeros que siempre está en auge, ¿sí? En especial en los polímeros nuevos que están saliendo, que tienen un enfoque más verdes, ¿sí? Más me refiero a biodegradables o parcialmente biodegradables, y también para lo que es la industria química que sigue o que está siguiendo el mismo tipo de principios, ¿sí? Lo que es las nuevas generaciones están dándole mucha importancia, las industrias se están adaptando a ese tipo de preferencias de la población, en tratar de buscar productos que provengan de origen natural, no tan petroquímico, o que utilicen o que generen productos que no sean tan contaminantes, ¿sí? Que uno pueda decir, yo estoy usando una bolsa, o estoy usando una silla, o un plástico que del auto, que de alguna manera proviene de fuentes renovables, o sea, proviene de fuentes renovables como puede ser la soja o girasol o lo que sea, o la palma, y que al mismo tiempo se van a, digamos, se van a descomponer, o sea, que son biodegradables, ¿sí? No como los petróleos, no como los plásticos que derivan del petróleo, que de alguna manera demoran siglos o miles de años en ser biodegradados. Y posteriormente, el final, que esto sería el paso que sería muy interesante que encare la Argentina, ¿sí? También vamos a ver cómo hacer trampa para saltar un poco de aquí a aquí, no tener que seguir todos los pasos de desarrollo que debería seguir un país de alguna manera en conjunto, sino que hay formas de saltearse algunas etapas. Pero el componente final, que son los detergentes e insurfactantes, tanto para lo que es la industria, o sea, productos de consumo final, ¿sí? Por eso son tan valiosos, lo que es shampoo, detergentes, jabones, etc. Pero jabones de mejor calidad de los que uno puede llegar a obtener con grasa de animal, como se está produciendo hoy. Y también para lo que es el productos destinados a la formulación de alimentos para consumo humano. A eso lo vamos a ver, ¿sí? Este es el esquema general de alguna manera, un camino de desarrollo nacional que podría seguir la Argentina. Obviamente que nosotros tenemos muchas cosas positivas como país y muchas cosas todavía por resolver. Eso hace de que este camino de desarrollo que parece muy lineal no lo sea. Nosotros tenemos muchas trabas que cortan este camino lineal en varios lugares, con lo cual muchas veces es necesario hacer bypass, ¿sí? Bypass son de alguna manera hacer una planta que a lo mejor pueda producir un alcohol graso sin necesidad de tener un complejo desarrollado a nivel nacional de lo que serían la valorización de ácidos grasos. Ya lo vamos a entender más adelante
para que ustedes no se queden solamente con este tipo de comentarios, ¿sí? Vamos a analizar un poco lo que tiene que ver con la proyección de mercado de los aceites. Fíjense, la industria bioquímica, que yo les había hablado que sería la industria que le da valor a los ácidos grasos tradicionales, ¿sí? Me refiero a los aceites que nosotros producimos, ¿sí? Fíjense que acá vemos que la industria bioquímica está creciendo mucho, y esto es un poco porque viene de la mano lo que yo les comenté anteriormente. Toda la industria tiende a sustituir productos derivados de la industria petroquímica por productos derivados de la industria bioquímica por un montón de razones. Primero, porque provienen de fuentes renovables, principalmente, y segundo, porque la gente así lo prefiere, ¿sí? Y de hecho hay legislaciones en distintos municipios, como el de Santa Fe, por ejemplo, en donde directamente no se pueden, por ejemplo, un ejemplo para que se entienda. En Santa Fe, hace unos años, aproximadamente 5 o 10 años, no recuerdo porque estaba en Rosario en esa época, eh, sacaron una ordenanza en donde los supermercados ya no pueden entregar bolsas de plástico de las que se entregaban antes a las personas. Con lo cual ahora si uno hace una compra grande se las tiene que retirar en cajas o con bolsas de alguna manera que sí se pueden comprar, pero que son biodegradables, que básicamente provienen justamente de la industria bioquímica. Y así pasa en muchos lugares. Lo mismo McDonald's, que ya no da sorbetes. De a poco, lo que es la industria química y en especial la alimenticia busca reemplazar los productos tradicionales y por eso se puede ver el crecimiento acelerado y sostenido que se obtiene. A mi modo de ver, yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer en términos de reemplazo de productos no biodegradables o no provenientes de fuentes renovables, y creo que esta línea, que si bien no se logra apreciar del todo, tiende a tener un comportamiento del estilo exponencial, ¿sí? O sea, este crecimiento, si bien es lento al principio, ustedes pueden ver de que va creciendo cada vez más pronunciado, con lo cual tal vez en un par de décadas el crecimiento no es que se duplique, sino que se multiplique por 10. Con lo cual, la ventana de oportunidad, colegas, esto es un poco lo que yo siempre trato de incentivar, está abierta. ¿Sí? Nosotros como país tenemos uno de los polos oleoquímicos primarios más importantes a nivel mundial en términos de eficiencia, ya lo hablamos en las otras charlas, con lo cual, teniendo este diario del lunes, en donde la humanidad, siempre que no nos destruyamos en alguna guerra o que nos caiga un meteorito, va a terminar de alguna manera abrazando este tipo de industria, la industria oleoquímica. O sea que la industria nacional que se logre desarrollar, y esperemos que no nos pase como con el SPC, que Brasil nos sacó décadas de ventaja, que no nos haga lo mismo con este tipo de empresas, ¿sí? Que podamos verlo a tiempo, que podamos transmitirlo al sector industrial y comenzar, está de alguna manera obligada a recorrer, así como el resto del mundo, también nosotros, y que hoy en día no hay empresas que le estén dando ese valor, con lo cual esa ventana de oportunidad está para aprovecharla, y siempre el que inicia primero en esas cosas termina de alguna manera ganando el doble del que entra tarde. Bien, fíjense de que a nivel mundial el principal consumo del tipo de aceite es básicamente el de palma, cómo fue creciendo. Si ustedes tomarían una charla de las que yo daba en el 2012, veríamos de que estábamos bastante parejos en consumo relativo, más o menos la misma cantidad de soja que de palma, pero el consumo de aceite de palma creció muchísimo en los últimos años. Fíjense cómo subió casi 20 millones de toneladas. En particular eso se debe un poco a lo que yo les comenté del tema de precios. El aceite de palma, al ser más económico, obviamente que para la misma utilidad, o sea, si podríamos elegir entre usar aceite de soja o de palma, y funcionarían los dos casos, uno siempre elige el más económico, que es el de palma, ¿sí? Pero bueno, independientemente de eso, lo importante es ver cómo también el de soja se creció y se mantuvo, ¿sí? Bien, vayamos un poco a ver un país que siempre es nuestro diario del lunes, por así decirlo, que siempre se desarrolla antes que nosotros, pero que siempre tendemos, o de alguna manera, si fuéramos lo suficientemente inteligentes, sabríamos de que son culturas muy similares en términos de consumo, con lo cual nosotros deberíamos ir detrás, que es Estados Unidos. ¿Sí? Fíjense cómo también la industria, acá se puede ver, de 2014 fue creciendo y se ve un crecimiento sostenido incluso para una proyección para el 2025. En términos generales, lo que es la industria de lo que son los ácidos grasos, ¿se acuerdan que le vimos en la diapositiva anterior?
va creciendo, también va creciendo lo que son los alcoholes grasos, pero principalmente lo que es la parte de glicerol, porque justamente con el glicerol vamos a ver que se generan posteriormente un montón de cosas que son básicamente los surfactantes y los lubricantes. ¿Sí? Fíjense, glicerol se obtienen alimentos para lo que es, perdón, se obtienen productos destinados a los alimentos y bebidas, no solamente como glicerina tal cual, sino los derivados de glicerina, que lo vamos a ver después. Los ácidos grasos básicamente se destinan principalmente a lo que son detergentes y cuidado personal. Cuando son ácidos grasos de buena calidad, vamos a ver que también están los ácidos grasos de mala calidad, que son básicamente para la alimentación animal, ¿sí? Pero esto de alguna manera es la industria destinada a los nichos, que ya no son nichos, sino son mercados de gran volumen comercial, de valiosos o interesantes desde el punto de vista comercial. Y los alcoholes grasos que se utilizan, como habíamos visto, para lo que es la fabricación de lubricantes y surfactantes. Bien, avancemos un poco más. Y acá déjenme hablarles un poquito del aceite de palma porque es nuestro principal competidor, pero no deberíamos verlo como un enemigo, sino como, de alguna manera, un socio que se lleva una parte importante del negocio, ¿sí? Nosotros vamos o deberíamos encarar nuestro tipo de producción a cosas que no compitan con el aceite de palma, ¿sí? A productos que el aceite de palma no logre sustituir. ¿Sí? Ellos, de alguna manera, hacen lo mismo con los nuestros. Hay cosas que ellos no pueden introducir su aceite de palma porque no les funciona, con lo cual podríamos trabajar tranquilamente y de forma paralela, sin enfrentamientos, desde el punto de vista de la economía de escala. Eso es un poco lo que quería decir. Fíjense cómo prácticamente la totalidad del aceite de palma se produce en lo que es Indonesia, Malasia, o sea, en todos los países de origen asiático, ¿sí? Fíjense que Brasil, Ecuador, Honduras, Sudamérica está incursionando en la producción de aceite de palma porque es muy económico y la verdad que tiene muchas aplicaciones, pero la industria ancestral, digamos, de lo que es el continente asiático está a décadas de ventaja con respecto a nosotros. Eso es un poco para que se entienda este gráfico, ¿sí? Sería muy complicado recomendar o hacer una sugerencia a un empresario local que a lo mejor incurra a empezar a sembrar palma, ¿sí? Para la producción de aceite de palma, con la idea de obtener o fabricar un producto que se esté fabricando en el continente asiático, porque no tendría ningún sentido, digamos. Estaríamos corriendo súper en desventaja por lo que es la economía de escala. ¿Sí? Allá tienen una industria bioquímica tan desarrollada como la que tenemos acá con la de soja, pero con la de palma. Con lo cual, allá tienen costos muy optimizados, así como nosotros tenemos unos costos muy optimizados con el aceite de soja, con lo cual no sería conveniente. Esto es un poco, no es para decirles no lo hagan nunca, pero tengan la precaución de que estamos muy en desventaja y que el producto realmente que ustedes querrían producir, si deriva del aceite de palma, tal vez sea conveniente importar el aceite de algún país del Mercosur, ¿sí? O en caso que lo querramos fabricar nosotros mismos a una provincia del norte de la Argentina. Fíjense cómo en esta tabla podemos ver los países latinoamericanos, cómo fueron creciendo en lo que es la producción del aceite de palma, ¿sí? Lo que es Colombia principalmente, por su clima, obviamente, pero lo que es Brasil también, México, Ecuador, ¿sí? Fueron de alguna manera incrementando la producción total. Argentina no aparece en esto, podría entrar tranquilamente, pero está muy orientado a nuestra producción de biodiesel. Las plantas de biodiesel en nuestro país están muy enfocadas en lo que es el aceite de soja, ¿sí? Con lo cual están muy optimizadas para utilizar ese aceite. Utilizar un aceite de palma distorsiona mucho todo y además no tendríamos volumen para darles de comer a esas plantas monstruosas que tiene el Gran Rosario, ¿sí? Esa es una explicación resumida del asunto, pero ya lo vamos a ver, hay productos que sería conveniente partir de ese aceite, del aceite de palma. Y les voy a dar un ejemplo que se lo estoy adelantando en realidad, porque vamos a hablar, nosotros en el grupo de trabajo hemos desarrollado con patente inclusivo, o sea, está protegida la tecnología, para la producción de lo que son aceites biodegradables de alta rigidez dieléctrica, que son los que se utilizan para refrigerar de alguna manera los transformadores de alta potencia, ¿sí? No sé si alguno habrá escuchado, pero los transformadores de alta potencia, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en realidad para poder emular el comportamiento de los aceites derivados de la industria petroquímica que se utilizan para esa misma función, es necesario reducir el número de insaturaciones.
¿sí? ¿Cómo reducimos el número de insaturaciones? Básicamente hidrogenando, ¿sí? Si nosotros partiríamos de un aceite más similar a lo que es la palma, no sería necesario hidrogenar tanto porque ya estaríamos con los compuestos más saturados. Y déjenme introducirla acá porque me olvidé de ponerlo en las transparencias, en las diapositivas, pero de alguna manera lo que es el grado de insaturación se relaciona con un índice que a lo mejor muchos los habrán escuchado, que es el índice de yodo. El índice de yodo de un aceite, de alguna manera, es un tipo de referencia a la cantidad de dobles enlaces que uno tiene en ese aceite. A mayor número de yodo es una característica de mayor insaturación. Y a menor número de yodo, menor número de insaturaciones. La menor, de alguna manera, cuando tenemos índice de yodo cero, es porque básicamente tenemos un aceite totalmente compuesto por ácidos grasos saturados, ¿sí? O sea, puede ser un aceite que estuvo totalmente hidrogenado, como puede ser una margarina, ¿sí? Cuando uno hidrogena, lo hidrogena totalmente para evitar las grasas trans, con lo cual llega a un índice de yodo prácticamente cero. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros tenemos que bajar las insaturaciones, si tenemos aceite de soja, necesitamos hidrogenar. Eso tiene un costo, ¿sí? Además de que el aceite de soja ya es más caro. Con lo cual, si partiríamos de un aceite de palma, no solo nos ahorramos la hidrogenación, los costos de hidrogenación, sino también que el aceite encima es más económico. Entonces, en Argentina no estaría de más un proyecto de producción de aceite de palma intensivo, para algún uso en particular. Bien, bueno, esto es un poco que acá ustedes pueden ver, si les prestan atención, los diferentes tipos de variación de los costos de aceite. Si ustedes ven acá el aceite de palma, ¿sí? Que viene de Malasia principalmente, lo vimos, o de Indonesia, está representado con el color naranja, mientras que lo que es el aceite de soja con el color lila. Fíjense que todos los aceites siguen una misma tendencia en cuanto a que es un commodity que se utiliza para usos bastante común, con lo cual cuando el commodity aumenta, todos los aceites tienden a aumentar, ¿sí? Algunos pueden aumentar más que otros en algún punto en particular, como se puede ver acá, pero básicamente todos siguen ese mismo comportamiento. Sin embargo, el aceite de palma siempre está por debajo del aceite de soja. Con lo cual, si bien de alguna manera, como yo les había adelantado, se utilizan para lo que es la industria de alto valor, o sea, me refiero a la oleoquímica fina, por así decirlo, la soja puede reemplazar al de palma, ya corremos con la ventaja de que es más cara, con lo cual tenemos que de alguna manera orientar nuestro target de desarrollo nacional en los productos que no compitan directamente con ese aceite de palma internacional. Bien, esto es lo que yo les había adelantado anteriormente de hasta dónde nos conviene industrializarnos, en dónde tenemos las ventajas, por qué es importante o por qué no. ¿Sí? Nosotros acá pueden ver el valor agregado en la medida que vayamos avanzando, se demanda mayor grado de industrialización y desarrollo tecnológico, me refiero de tecnología, de la parte universitaria, de patentes, desarrollo académicos, etcétera. Y acá pueden ver lo que es la rentabilidad. Profitability es lo que deja más renta. Y el level de consolidation sería, de alguna manera, qué tan afianzado o desarrollado está la industria. Nosotros partimos de lo que es, en Argentina tenemos un buen desarrollo de aceites y grasas, ¿sí? En especial de soja y de girasol. Lo que es la rentabilidad es interesante, no es poco rentable, esas son industrias realmente que vienen creciendo bien porque los márgenes de rentabilidad son interesantes y que tienen un grado de desarrollo en otro país que todavía da para crecer muchísimo. ¿Sí? En Argentina, si bien tenemos un gran polo oleoquímico nacional en el Gran Rosario, si ustedes miran después que lo vamos a ver, la cantidad de porotos que aún se exporta, tranquilamente la podríamos duplicar en capacidad. ¿Sí? Todavía estamos verdes, no tan verdes, tal vez estamos semi-maduros en términos de realmente llegar a la capacidad de molienda de soja que cubra de alguna manera la producción nacional. ¿A qué deberíamos aspirar nosotros? Que básicamente todo el poroto que produzcamos vaya a molerse en el Gran Rosario para producir aceite de soja y harina de soja. Ese sería el, el objetivo supremo que tiene ese tipo de industria. Yo se los había adelantado, que en realidad siguen aspirando a incrementar la capacidad de molienda en vez de darle un valor a dados, y esa era una de las causas que
de alguna manera hacían cuello de botella que las grandes corporaciones quieran invertir en valorizar esa proteína, ¿sí? Todavía estamos verdes en ese aspecto. Como todavía estamos verdes en este aspecto, todavía estamos mucho peor, ¿sí?, en lo que es la valorización que viene después de lo que es la valorización. Acá pasa algo similar. Lo que es la industria del crushing, ¿sí?, son grandes volúmenes, todo lo que producimos nos compran, con lo cual vamos a invertir para producir más porque sabemos que nos van a comprar. En cambio, este otro tipo de industrias son un poco más parecidos a lo que es la valorización de proteína cuando vimos las harinas, ¿se acuerdan de SPC o SPI? Es otro tipo de mercado diferente, en donde de alguna manera involucra a lo mejor la producción de productos de consumo final, de un tipo de comercialización totalmente distinta a la que uno está acostumbrado en lo que es las grandes empresas de crushing que portan barcos, ¿sí? En este caso no exportaríamos barcos, exportaríamos tambores, o a lo mejor directamente ya saldríamos con shampoo, etc. El perfil industrial necesario, y como necesitamos invertir grandes cantidades de dinero, es otro de los cuellos de botella muy similar al que vimos con el tema de las harinas, ¿sí? Lo que es la rentabilidad, en este caso, lo que es alcoholes grasos, la glicerina, el metiléster, que sería parecido a lo que es el biodiesel, los ácidos grasos, también sigue siendo de una rentabilidad interesante, ¿sí?, porque se utilizan como intermediario en este caso particular, para hacer alimentos o para hacer otro tipo de químicos, y el grado de consolidación en nuestro país es extremadamente bajo, en términos generales. Ya vamos a ver de que en realidad lo que es la industria del biodiesel, que sería el metiléster y glicerina, tenemos bastante desarrollado, pero en lo que corre con los ácidos grasos y alcoholes grasos todavía no, y que son justamente con ellos los que posteriormente pasaríamos a producir los derivados, que son los que realmente son interesantes, ¿sí? Lo que es la industria de la glicerina en Argentina la tenemos bastante desarrollada, lo que es la industria del biodiesel también, pero estas dos las tenemos muy poco. Que estas dos justamente son las que impulsan posteriormente este tipo de desarrollos en donde el grado de rentabilidad es bastante elevado. Acá sí el grado de rentabilidad es elevado. Pero volviendo atrás, lo que es el grado de consolidación, si bien Argentina tiene estos dos bastante consolidados, a los otros los tiene todo lo que es el continente asiático. El continente asiático tiene una industria oleoquímica muy desarrollada, con una economía de escala muy agresiva que, si quisiéramos competir, por ejemplo, para la producción de ácidos grasos, de alcoholes grasos de cadena corta, que son los que se obtienen a partir del palmítico, estaríamos muy complicado, digamos, el panorama, porque deberíamos primero tener grandes plantaciones de palma en nuestro país para poder darle de comer a las plantas grandes que deberíamos diseñar y construir, pero además corremos con la desventaja que ellos, al tener todo el sistema bioquímico integrado, de alguna manera corren con ventajas de alguna manera de logística y de comercialización que nuestro país no las tiene, porque no las tiene ni siquiera desarrolladas aún. Si competiríamos con respecto al aceite de soja, capaz que sí podríamos competir, pero acuérdense que el aceite de soja es más caro, con lo cual, por eso se da también que el grado de consolidación que tienen los asiáticos está mucho mayor que el nuestro en ese aspecto. Y con esto pasa lo mismo, lo que son los compuestos que, partiendo de los ácidos grasos, los alcoholes grasos o combinaciones de metiléster con alcoholes grasos, y posteriormente derivatizándolo con otro tipo de reacciones para generar productos ya de consumo final, ¿sí?, lo que son emulsionantes, detergentes específicos, lubricantes, etc., nosotros no tenemos prácticamente nada desarrollado de esto, en este aspecto. Y los asiáticos sí. Acá es donde se da el mayor grado de rentabilidad, ¿sí?, donde requiere mucho grado de tecnificación, o sea, mucha tecnología, las universidades de alguna manera orientadas a desarrollar este tipo de tecnologías. Ya habíamos visto anteriormente que importar tecnología de afuera solamente era posible cuando se podían realizar grandes inversiones, con lo cual teníamos otra vez el cuello de botella de las grandes multinacionales que están en nuestro país, que no siempre les interesa avanzar en el desarrollo de este tipo de líneas porque todavía está muy verde la línea en la que ya están invirtiendo, que son las plantas primarias, por así decirlo. Bueno, no me quiero perder, pero de alguna manera en este aspecto es donde nosotros vamos a tratar de apuntar en estas charlas, ¿sí?, en estas cosas: producción de alcoholes grasos, de ácidos grasos específicos de buena calidad para producir estas cosas,
en donde está la ventana de oportunidad, porque hay algunas aplicaciones, no son todas, pero hay muchas, en donde se requieren tener dobles enlaces en las cadenas, porque con esos dobles enlaces muchas veces vamos a poder meter alguno de estos centros activos, aminas o sulfatos, en la cadena de los ácidos grasos y obtener este tipo de productos, que cuando no tendríamos dobles enlaces no lo podríamos hacer, ¿sí? No sé si alguno trabajó alguna vez en la generación de ácidos grasos epoxidados o triglicéridos epoxidados, ¿sí? El grado de epoxidación es para usar en polímeros posteriormente. Nosotros hemos trabajado en el desarrollo de una resina, ¿sí? Que sería biodegradable, en donde uno interviene triglicéridos epoxidados, que básicamente le hacemos reaccionar un grupo epóxido en los dobles enlaces, que posteriormente reacciona para polimerizar. Y el grado de polimerización tiene que ver justamente con el grado de epoxidación. A mayor número de grupos epóxido en el triglicérido, mayor es la ramificación del polímero. El problema es que para generar epóxidos en el triglicérido necesitamos dobles enlaces, con lo cual un aceite como la soja es ideal para llegar a polímeros con un alto grado de epoxidación. Y si partimos de un polímero, perdón, de un ácido graso o de un triglicérido con un alto grado de epoxidación, vamos a poder producir polímeros con una red tridimensional muy interesante que le da propiedades que son totalmente diferentes a los polímeros derivados de triglicéridos con un bajo grado de epoxidación. Entonces, los aceites de palma se pueden epoxidar, pero tienen un límite que tiene relación a la cantidad de dobles enlaces que tiene, mientras que los epoxidados a partir de aceite de soja llegan a niveles de epoxidación mucho más interesantes para aplicaciones concretas. Con lo cual nosotros vamos a apuntar ahí, a los specialties, ¿sí? Que necesitan esos dobles enlaces o esas dobles ligaduras para poder de alguna manera obtener productos de alto valor agregado. Esa es la trampa que yo les había comentado para saltar de acá directamente acá sin tener una planta de 100.000 toneladas al año que produzca alcoholes grasos o ácidos grasos de alguna manera en nuestro país, ¿sí? Es muy difícil que aparezcan esas plantas en nuestro país. De hecho, yo no lo recomendaría, por lo que les comenté anteriormente. Pero sí una planta de menor capacidad, como habíamos visto con los SPC o SPI para consumo humano, en donde nosotros partamos de acá, de un aceite con alto grado de insaturación, y podamos ir a un producto valioso, de alta rentabilidad, sin tener que depender de un producto local de estas características. Bien, entonces, volviendo un poco para resumir lo que estuvimos hablando, lo que es la industria nacional. Argentina, que tiene muy desarrollado lo que es la producción del aceite de soja, biodiesel y glicerina, ¿sí? Vamos a ver que la glicerina también está muy desarrollada en nuestro país. Del biodiesel nosotros vamos a tratar de obtener, ¿sí? Alcoholes grasos, que posteriormente, si fuera interesante para el inversor local, se podrían formular lubricantes y biopolímeros. Obviamente que esto a desarrollar lo pongo porque si bien existe la tecnología a nivel internacional, no van a venir, o es muy complicado que esas grandes empresas quieran de alguna manera venir a desarrollar una tecnología nacional de muy pequeña capacidad, ¿sí? Las empresas que vimos, de SME, Lurgi, que son las empresas grandes de ingeniería extranjeras, vienen a nuestro país y las plantas que vamos a comprarles son grandes, no van a venir a montar una pyme. Esa es un poco la conclusión. Como no van a venir a montar una pyme, nos encontramos con el dilema de que no contamos con tecnología, pero sí la podríamos desarrollar a nivel local. De hecho, lo venimos haciendo y sí tenemos un capital humano tecnológico en nuestro país envidiable para muchos. Con lo cual, si bien está un poco desaprovechado, está. Con lo cual, en el momento en que un inversor le interese, se puede desarrollar tranquilamente y por eso yo les incorporo acá lo que es la Universidad Nacional del Litoral más el socio estratégico, que serían ustedes o los inversores, para desarrollar algún tipo de tecnología en pequeños volúmenes, pero con un alto grado de valor agregado, ¿sí? Lo que es la glicerina, también vamos a ver de lo que es la producción de emulsionantes y surfactantes, para lo que es la producción de monoglicéridos, diglicéridos o ésteres destilados, que también se están importando en grandes cantidades en nuestro país y que tienen un valor agregado muy interesante. Bien. ¿En qué se utiliza básicamente la industria óleo a nivel general? Bueno, fíjense que principalmente está
de alguna manera orientada a lo que son detergentes, ¿sí? Para lo que es industrial o para el perfil humano, como intermediario para la industria química que vimos, la generación de plásticos, o sea, lo que también conversamos, biodegradables, bueno, lubricantes, esto está muy relacionado con esto, la industria del papel. Fíjense que tienen un marco muy interesante para jugar. ¿Y de qué va a depender, o mejor dicho, qué materia prima es más conveniente para cada una de estas aplicaciones? Bueno, justamente eso lo va a definir el tamaño de las cadenas de los ácidos grasos, el índice de yodo de los ácidos grasos y el precio. Con estos tres componentes, básicamente, y el equilibrio general de rentabilidad que deriva de estas tres cosas, nos van a convenir competir o no en cada uno de estos rubros que se consumen en términos generales, ¿sí? Es decir, si nosotros podríamos orientar el aceite de soja que tiene carbono 18, un índice de yodo a lo mejor de 150 y un precio relativamente interesante en términos internacionales a nivel nacional me refiero, perdón, por el tema de las retenciones, tal vez podríamos competir en un tipo de detergentes que los asiáticos no pueden producir porque no cuenta con ese número de insaturaciones, ¿sí? O a un intermediario o en algún polímero, como yo les decía. Ese es un poco lo que ustedes tienen que evaluar al hacer el estudio técnico económico. Le estoy dando indicaciones y de alguna manera sugerencias, no le estoy diciendo como regla general. Simplemente que ustedes contemplen de que no somos eficientes en todas las cosas y tampoco somos los peores en todas. O sea, en algunas cosas tenemos ventajas y en otras no. Hay que saber de alguna manera identificarlas. Bien. Esto es un poco lo que le comentaba, cuáles son los principales jugadores a nivel mundial, lo que son la producción de alcoholes grasos. Fíjense que están las grandes, está Shell, está BAF, ¿sí? Están estas acá, Procter Gamble, o sea, son empresas enormes. O sea que si nosotros quisiéramos de alguna manera competir contra esas empresas a nivel local, deberíamos contar con una espalda financiera importante, o sea, debería estar tal vez una de las grandes corporaciones nacionales queriendo meterse en el tema. Como no ocurre, esto es un poco, de alguna manera, cuando ustedes hagan el análisis FODA, esas son las cosas negativas, ¿sí? Nosotros no podemos competir por escala, me refiero a los inversores pequeños o medianos, contra estas grandes corporaciones. Por eso, lo que son la producción de alcoholes grasos, ¿sí? No es un target interesante y por eso yo voy a tratar de comentarles primero cómo se fabrican, pero en realidad, más que nada, cuál es el paso posterior. Eso es un poco para que se entienda de que no es que los estoy orientando sin un justificativo, ustedes mismos después saquen sus conclusiones. Lo que es la industria de alcoholes grasos es un commodity que la verdad que, bueno, no es un commodity, pero se manejan con grandes inversiones y plantas enormes, ¿sí? Más de 100.000 toneladas al año. Con lo cual, interpreten ustedes mismos si conviene o no meternos en ese camino. Nosotros ya esto lo vamos a pasar un poco más rápido, porque en realidad esto ya lo debemos conocer. Casi toda la producción de soja en nuestro país está orientada en el Gran Rosario. Fíjense que mientras más oscuro, mayor producción. Nosotros acá tenemos el principal polo productor oleoquímico nacional, de lo que es un aceite económico en relación al girasol, ¿sí? Con lo cual, nosotros tendríamos que implantarnos por esta región, ¿sí? Tendríamos de alguna manera cercanía a todo lo que es la movida oleoquímica argentina, además de todas las ventajas de contar con puertos, salida al mar, etc. Y al mismo tiempo, fíjense que nosotros tenemos una gran participación en lo que es la producción y exportación de aceite de soja. Si bien no somos los principales productores, sí los exportadores. Con lo cual, de alguna manera, en los productos que requieran soja, nosotros no tenemos techo, ¿sí? No tenemos techo porque hay mucha producción. Y esto viene de la mano con lo que yo les había comentado, bueno, lo que habíamos hablado antes con todo lo que es la producción de harina, ¿sí? No podemos meternos a competir en una producción de harina Hypro con una de las grandes, salvo que nos metamos de lleno a plantas de 20.000 toneladas por día de molienda. Pero sí podemos meternos con una pyme, producir un compuesto que no se esté produciendo y que se esté importando, como puede ser los aislados o los concentrados de proteína. Acá pasa lo mismo. Tenemos una gran cantidad de aceite, ¿sí? Disponible, con lo cual si bien podríamos tal vez incursionar en una planta de gran capacidad, nos está faltando el socio inversor, ¿sí? Al mismo tiempo, las plantas chicas que nosotros hagamos de valorización de harinas, el aceite residual que nos queda, de alguna manera, si nosotros quisiéramos refinarlo y meterlo en el mercado, estamos compitiendo con empresas muy grandes, muy eficientes. Por eso la importancia para que de alguna manera nuestro emprendimiento de producción de proteína
tenga mayor chance de ser un proyecto exitoso, no está de más pensar en darle un valor a ese aceite, ¿sí? De alguna manera en el mismo emplazamiento, o sea, producir tal vez aislados de proteína o concentrados de proteína y al mismo tiempo algún tipo de alcohol graso en particular o algún specialty, ¿sí? Entonces le estaríamos dando una valorización integral a la soja, ¿sí? No solamente la proteína, que después tendríamos que vender el aceite a pérdida, porque de alguna manera hacer una refinería del aceite nos saldría muy caro por la economía de escala, con lo cual tendríamos que regalar el aceite crudo, como hacen muchas empresas que hacen Speller, que venden el aceite a precios muy inferiores a los que deberían venderlo si fueran productores de aceite como Molino o Vicentín, etc. Es un poco la importancia del por qué estamos dando esto cuando habíamos propuesto en el curso de la valorización de proteínas nada más. Para que un proyecto sea exitoso deberíamos encarar, o mejor dicho, para que sea más exitoso deberíamos encarar la valorización de las dos cosas. Por eso un poco lo que yo les voy a comentar acá. Entonces, volviendo al aceite, tenemos tres destinos: productos químicos, alimenticios y biocombustibles. En lo que es químico, básicamente, alcoholes grasos y ácidos grasos, ¿sí? Para la producción de las cosas que vimos. En alimentos, para la producción de aceite refinado y lecitinas, para producir estas cosas. Y biocombustibles para hacer biodiesel, glicerina o el superdiesel, que de alguna manera está se está poniendo de moda. Estamos haciendo un desarrollo, incluso no les puedo dar muchos detalles, porque estamos de alguna manera firmando un convenio, pero también se pueden obtener. Ahora, de estas tres cosas que nosotros estamos viendo, fíjense que estas dos están bastante desarrolladas en nuestro país y sería poco conveniente querer competir por lo que vimos antes. O sea, vamos a competir con empresas muy afianzadas en nuestro país, con una economía de escala muy grande, con lo cual si nosotros produciríamos una planta de concentrado de proteína que a lo mejor por día obtiene 10 toneladas de aceite, no nos vamos a poner a refinar ese aceite, porque tenemos refinerías mucho de mayor capacidad que por costo nos van a sacar del mercado. Probablemente en ese caso nos convenga fasonearle el aceite, o fasionarle de alguna manera el refinado, ¿sí? Lo mismo si queremos hacer un biocombustible. ¿Cómo vamos a competir con Renova, que prácticamente produce casi 1.500 toneladas por día de biodiesel? Vamos a tener mayores costos, tendríamos que entrar en un esquema como el que está orientado al cupo para que el gobierno nos pague el biodiesel más caro para que podamos subsistir. No tiene ningún sentido competir con estas dos, de alguna manera, en estos dos tipos de industria, porque ya están muy afianzadas, lo que es la producción de aceites refinados y de biodiesel y de glicerina. Pero lo que es el alcoholes grasos y estas cosas, no. Lo mismo estas cosas acá, propilenglicol o algún tipo de hidrogenado emulsionante, etcétera, no están desarrollados. Nos podemos valer de esos costos reducidos de materia prima que están muy optimizados, como pueden ser los aceites refinados, o lo que es el biodiesel o la glicerina, para producir esas cosas. Por eso vamos a avanzar un poco la oportunidad. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque en realidad veo que me la pasé hablando y se está pasando el tiempo. Pero nosotros tenemos muy desarrollado lo que es la industria del biodiesel, ¿sí? Los ácidos grasos, que vamos a ver también que lo podemos llegar a aprovechar, y la refinación de glicerina. Con lo cual, la producción de propilenglicol, alcoholes grasos y monotriglicéridos lo podríamos encarar tranquilamente. En lo propio de alcoholes grasos, como les decía, no frenarnos en alcoholes grasos, sino ir a un specialty derivado del alcohol graso, que lamentablemente no vamos a alcanzar a verlo acá, pero se lo dejo planteado tal vez para una consulta que ustedes me quieran hacer fuera de lo que es la charla, o a lo mejor el año que viene si tenemos la posibilidad de profundizar más en este tipo de valorización. Nosotros vamos a tratar de profundizar en lo que es el propilenglicol y los monoditriglicéridos. Bien, en particular voy a comentarles, ya les había comentado en la producción del aceite de alto índice, de alta rigidez dieléctrica, sí, que es un desarrollo nacional, de hecho lo hicimos nosotros, lo patentamos, para lo que es la utilización en transformadores eléctricos, ¿sí? Partimos de un aceite vegetal y producimos un producto que, bueno, se definió como Ecodielec 11, que básicamente se hizo de alguna manera en sociedad con el sector privado y el sector científico-tecnológico, en la provincia de Santa Fe. De hecho, hace 10 años que se probó en transformadores que están funcionando y la verdad que el aceite es espectacular. No hizo falta cambiarlo, ni se deterioró. En conclusión, para que se entienda, es de muchísimo mejor calidad que el que se está usando actualmente, que lo produce, bueno, YPF y que es derivado del petróleo.
Bien. Bueno, estas son las propiedades. Otorga rigidez dieléctrica. Nosotros que somos ingenieros sabemos que la rigidez dieléctrica tiene que ver con poder resistir la diferencia de potencial que tienen de alguna manera los transformadores, ¿sí? Que no salte la chispa, por así decirlo, para que se entienda, que es lo que ocurre cuando explotan los transformadores, donde se rompe esa rigidez eléctrica. También actúe como refrigerante, porque los transformadores se calientan, con lo cual no solamente tiene que tener alta rigidez, sino también remover calor y proteger de alguna manera todos los materiales del transformador para que no se oxidan, ¿sí? ¿Por qué de alguna manera no se utilizan los aceites vegetales tal cual? Esa es un poco una pregunta que me han hecho y por eso me animé a hacer esta presentación. Básicamente por los que habíamos hablado de que a mayor número de insaturaciones se incrementa, o mejor dicho, por cada insaturación adicional que tiene un ácido graso se incrementa en uno el orden de magnitud de la oxidación, con lo cual un aceite de soja que tiene no solamente una insaturación, sino dos o tres, se oxida muy rápido, se enrancia, pierde calidad, se empieza a polimerizar, empiezan a aparecer y de alguna manera también pierde rigidez eléctrica, justamente ese deterioro. Lo que hacemos nosotros es hidrogenamos parcialmente, no totalmente, ese aceite, ¿sí? Y le eliminamos básicamente las triple y doble insaturaciones y dejamos un aceite muy similar a uno de alto rendimiento, básicamente con muchas monoinsaturaciones, de manera tal que resista bien el proceso de oxidación natural que tiene un aceite normal, pero que al mismo tiempo se mantenga en estado líquido. ¿Se acuerdan que cuando teníamos totalmente saturado, el aceite a temperatura ambiente a veces estaba en estado sólido? Y si ustedes están en estado sólido, dejan de poder remover calor, como necesitan un líquido para que remuevan calor. Ese es un poco el resumen del por qué la importancia de contar con la hidrogenación del aceite. Este es un grupo de trabajo, el desarrollo se hizo primero en una plantita de laboratorio, es un reactor de 5 litros, y posteriormente se validó la tecnología en reactores de 500 litros. Eso es un poco para que se entienda. Ahí se pesa el catalizador, se introduce el aceite, se hidrogena, se introduce hidrógeno básicamente, y posteriormente se hace un proceso de winterizado para eliminar las grasas que se saturaron de más, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Cumple con todas las restricciones y esto es un chivo también para que ustedes puedan ver de que la industria nacional, mejor dicho, el sistema científico nacional anda muy bien cuando las empresas privadas quieren interaccionar, con lo cual este es uno de los casos de éxito para tener en cuenta que tranquilamente se puede replicar a un producto en particular que quieran desarrollar con el sector privado, orientado a tal vez algún surfactante, monoglicérido, etc. ¿Sí? Bueno, estas son todas las propiedades, después ustedes las pueden ver si quieren ver el video de nuevo, si lo quieren leer con más tiempo. Pero básicamente la ventaja con respecto al uso de productos derivados del petróleo, de lo que son productos vegetales, no solamente mejoran el tema de la biodegradabilidad, sino que para algunas funciones como esta en particular, ¿sí? Lo superan. ¿Sí? Nosotros, si reemplazaríamos todo el aceite derivado del petróleo, de alguna manera dieléctrico de los transformadores, por sufriríamos muchos menos cortes de luz en el verano cuando se le exige al transformador y el transformador empieza a levantar temperatura y lo que se conoce como punto de inflamación de alguna cuando el transformador explota. Cuando explota nos quedamos todos sin luz y es porque el alto consumo levantó la temperatura por encima de la temperatura que ese aceite puede trabajar. El punto de inflamación del aceite vegetal es casi 100 grados más, con lo cual prácticamente no ocurriría nunca más ese tipo de cosas. El por qué no se está comercializando en el país es un tema largo que podemos hablar, digamos, fuera de lo que es la charla, pero básicamente falta el inversor y la pata política que quiera obligar a las empresas que proveen equipos nuevos de que utilicen este tipo de aceite. Pero ya se cuenta con esto. Cosas biodegradables de mucha mejor calidad e incluso un costo muy similar. Ni siquiera estamos hablando de costos superiores. Este es un flow para que tengan presente que es un proceso industrial bastante sencillo. Nosotros hicimos un avance en el escalado industrial de esta tecnología. Fíjense que contamos con un reactor de hidrogenación que posteriormente, una vez hidrogenado, se envía a reactores de winterizado, donde separamos la fracción que precipita, la fracción saturada, por así decirlo, de los aceites que no nos interesa, ¿sí? Que lo destinamos a otro tipo de cosas que la llamamos estearina,
Y el aceite, una vez que ya está vinterizado y filtrado, ¿sí? Lo secamos y ya tendríamos los tachos con producto final. Si es un producto, una planta muy sencilla, con baja inversión, solamente que, bueno, como les decía, hace falta cambiar un poco la mentalidad de nuestro país, que si bien en otros países ya se usa este aceite, de hecho estaba la posibilidad de exportar este aceite a Chile, que ya lo está usando, en nuestro país todavía no lo está, no lo comprendió del todo y no se está aplicando. Eso es un poco para que se entienda que no siempre estamos en la frontera de aplicación de los productos en nuestro país. A veces estamos bastante atrasados. Bien, los costos de producción, básicamente, ¿qué costos tenemos? Este es un resumen preliminar, ¿sí? Es mucho más complejo, pero para que pueda caber en estas charlas, tenemos de lo que es la parte de generación de hidrógeno y lo que es el aceite, por eso les digo, no siempre es un precio constante, ¿sí? Pero el petróleo también varía su precio, con lo cual no estamos exentos de las mismas variaciones que tiene la industria petroquímica, con lo cual estos dos principales, bueno, el catalizador tiene un costo muy bajo, con lo cual, redondeando para que se comprenda, para que se entienda, el aceite tendría un costo de $2 el litro, ¿sí? En una planta que podría abastecer tranquilamente nuestra provincia. Y tiene un margen de rentabilidad muy importante por cuanto le saca al aceite normal casi $200, casi un 30% el costo de producción. Con lo cual, si nosotros tendríamos una planta chiquita y quisiéramos exportar a Chile, podríamos tranquilamente transformar ese aceite que, que estamos obteniendo como coproducto de obtener SPC o SPI, lo podríamos hidrogenar, ¿sí? Licenciando la patente con la universidad, producir un ecodielect y posteriormente exportarlo a Chile o bueno, a otro país que lo estén utilizando, ¿sí? O sea, esa es una de las posibilidades que hoy tenemos para incrementar un margen de rentabilidad importante a la planta. Bien, perdón. Vamos a empezar lo que, lo que es la foto de la industria de ácidos grasos nacional. Yo les he dicho que no lo teníamos desarrollado, en realidad no, porque, ya lo vamos a ver, hay varias formas de obtener los ácidos grasos. Lo que es la parte de refinación, para obtener por medio de la destilación de los aceites crudos, que en su momento se hacía en el Gran Rosario, se obtenían oleínas ricas en tocoferoles y también incluso ácidos grasos que se exportaban. Posteriormente se empezó a utilizar un tratamiento químico para lo que es la neutralización de los aceites. En vez de destilarlos, ahora sacamos borras, y de lo que es el tratamiento de esas borras de la producción de aceite neutro, tanto para refinación de consumo humano o para la producción de biodiesel, obtenemos las oleínas de mala calidad. Así que básicamente hay varias empresas nacionales que es un producto negro obtenido después de la neutralización de los jabones, que son las borras, con ácido sulfúrico. Básicamente se destinan al consumo animal, ¿sí? No sirven para muchas cosas valiosas, ni hablar para hacer un producto cosmético, eso es inviable. Tenemos la industria química que tampoco se hace en nuestro país, que no es la más interesante, ¿sí? De lo que es la hidrólisis ácida de los aceites, porque se obtienen oleínas de media calidad. Y nosotros lo que queremos es oleínas de alta calidad para tener productos de specialty, que sería la utilización de rutas enzimáticas, ¿sí? En donde se harían básicamente con lipasas. Obtendríamos oleínas que básicamente nunca tuvieron contacto o nunca tuvieron sometidas a altas temperaturas, con lo cual estarían muy conservadas y serían útiles para posteriormente utilizarse en lo que es la industria para la producción de productos de cosmética o de consumo humano, ¿sí? Ese es un poco el resumen de la foto. Entonces, si nosotros contamos con ácidos grasos de cualquiera de las formas que vimos anteriormente, podemos usarlo directamente para la alimentación animal, que es lo que se usa, que es la industria derivada del tratamiento de las borras del biodiesel, o la industria química, en donde podríamos obtener monoglicéridos o diglicéridos. Acuérdense que la mejor vía es la enzimática, pero también se podría utilizar para esto, para la producción de alimentos y surfactantes para alimenticios, o para derivados de la industria química, ¿sí? En este caso, si partiríamos de la ruta química, yo los orientaría a la producción de mono y diglicéridos para este tipo de industrias, ¿sí? No para los alimentos. También tenemos la producción de biodiesel, que en este caso no tiene ningún sentido, pero hay algunas plantas de biodiesel que procesan materias primas de alta acidez, o la producción de alcoholes grasos, que yo ya les había comentado que mucho sentido no tenía por la gran competencia en economía de escala que tenemos afuera. Y lo que es la ruta enzimática, que sería la recomendada,
para la producción de ácidos grasos, en caso que querramos darle valor a nuestro aceite que obtenemos en nuestras plantas de proteína, ¿sí? Sí podríamos obtener monos y diglicéridos aptos para la producción de surfactantes y productos alimenticios. Con lo cual, en caso que querramos ir a este tipo de productos o a estos, sería recomendable seguir esta ruta, ¿sí? Lo que es la ruta enzimática. Bien, vayamos ahora a lo que es la valorización de alcoholes grasos para que ustedes sepan nomás de qué se trata. Ahí está. ¿Para qué se usan los alcoholes grasos? Fíjense que principalmente para detergentes, ¿sí? Casi todo está orientado como intermediarios, ¿sí? Por eso yo les digo, si tocamos los alcoholes grasos o queremos incursionar en alcoholes grasos, no nos podemos quedar acá porque estaríamos produciendo un intermediario que posteriormente lo tendríamos que exportar con todos los problemas que conlleva eso, los sobrecostos de exportación, partimos de una materia prima cara, ¿sí? Ya lo habíamos visto todo eso. Bien. Con lo cual, de alguna manera, deberíamos ir a lo que son la producción de surfactantes de consumo final. No lo vamos a poder hablar hoy a eso, pero sí quiero que ustedes se vayan con la certeza que no es, es inviable ir por esta vía, sino que no nos podemos frenar acá. Deberíamos hacer alcoholes grasos como un intermediario para posteriormente, ¿sí?, hacer otra reacción nueva y obtener ya sea un surfactante, haciéndole un agregado con amina o azufre, ¿sí? ¿Se entiende? A un surfactante específico, para una aplicación concreta, o a un cosmético, etc. Eso es un poco lo que yo quiero que ustedes se convenzan. ¿Por qué son interesantes? Básicamente porque, bueno, como les digo, esto tendrían a reemplazar a los productos derivados del petróleo porque son biodegradables y de alguna manera eso siempre se está viendo y la tendencia está ya definida, no hay vuelta atrás, por así decirlo. Bien, bueno, también los alcoholes grasos, no quería dejar de nombrar, tienen aplicaciones en la producción de polímero cosmético. El problema es que la producción de polímero, como les decía, es muy complejo porque la industria del polímero requiere un montón de desarrollo tecnológico, inversión, ¿sí?, aplicaciones concretas. Cosmética lo mismo, es una industria muy complicada de incursionar, ¿sí? O sea, es muy difícil que podamos sacar un cosmético nacional con marca porque requiere mucho desarrollo. No lo estoy cerrando la puerta, pero estoy diciendo solamente que nos falta todavía mucho por camino por recorrer para poder sacar una marca nacional derivada de la producción de alcoholes grasos producidos por nosotros mismos. Bien, fíjense los precios son interesantes. Fíjense cómo van creciendo el consumo a nivel mundial. Esta es la parte que se utilizan las aplicaciones de coco y palma, que es la gran mayoría, pero hay aplicaciones que requieren básicamente alcoholes grasos derivados de la soja. A esta nosotros deberíamos apuntar, ¿sí? Es la minoritaria, pero es justamente la que no puede cubrir el alcohol graso derivado de coco y palma. Eso es un poco lo que ya habíamos hablado. No nos conviene meternos acá en los productos que requieren este tipo de alcoholes grasos, sí podríamos incursionar acá, en estos que vienen acá. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes me podrían preguntar, pero ¿y esto, Pablo, por qué es esa... ¿De dónde sale este alcohol graso de soja? Bueno, son justamente los asiáticos que importan aceite de soja y obtienen los alcoholes grasos allá, ¿sí? Eso es un poco, o sea, que mercado hay, solamente que se produce allá y los productos que consumen este alcohol graso están allá también. Con lo cual, si nosotros produciríamos este alcohol graso, que podríamos decir, bueno, ellos importan tienen que importar el aceite, ¿por qué no lo hacemos acá? Y justamente porque de alguna manera ellos tienen otras ventajas de lo que es la economía de escala, en donde las plantas para producir este alcohol graso a partir de aceite de soja ya son grandes. Nosotros deberíamos meternos con una planta de 100.000 toneladas para que de alguna manera tal vez a ellos les convenga comprarnos el alcohol graso de soja. Volvemos a la misma charla de antes, el cuello de botella de las grandes corporaciones que deberían incursionar en esas cosas acá. Como no pasa, si nosotros tenemos una pyme que hace un alcohol graso de soja, seguramente a ellos les va a seguir conviniendo comprarnos el aceite y hacerlos allá por lo que es la economía de escala. Pero de alguna manera, como comentario positivo, fíjense cómo todas las proyecciones que vimos antes y estas también,
tienden a decir que va a crecer un montón el consumo, o mejor dicho, la utilización de estos aceites grasos en reemplazo de productos sintéticos derivados de la industria petroquímica para el 2025. Fíjense cómo hoy, más o menos en el 2020, estábamos en 5 billones de dólares, y para el 25 una proyección estima casi un 20% más. La verdad que la ventana de oportunidad que tenemos acá es fenomenal. Lástima que no aparezcan los capitales. Como no aparecen los capitales, la ventana de oportunidad de las pymes sigue estando abierta, pero yendo a un producto derivado del alcohol graso y que se esté importando preferentemente en Argentina. O sea, el reemplazo de importaciones. Bien. ¿Cómo es la ruta para que se entienda? Porque deberíamos pasar por acá para producir lo otro. Es básicamente partiendo de aceite, esta es la industria petroquímica, perdón, la industria oleoquímica que ya tenemos, el aceite que se desgoma, esto ya también lo tenemos muy desarrollado. La refinación física también, en el caso puede ser física o química, ya lo habíamos visto, pero esta parte la tenemos cubierta también. Esto acá también lo tenemos cubierto, que es la producción de biodiesel, ¿sí? O sea que nosotros estaríamos parados acá comprando biodiesel a muy bajo costo en términos relativos por la gran eficiencia que tenemos con la economía de escala nacional, y a partir de acá, del biodiesel que podemos comprar, es donde nosotros de alguna manera produciríamos los alcoholes grasos, ¿sí? Que ya vamos a ver de qué se trata. Pero básicamente es partir de, esto está mal, discúlpenme, no son no ácidos grasos, sino biodiesel, o sea, ácido metilésteres, ¿sí? Donde se hidrogena y posteriormente se obtiene el alcohol graso. Disculpen que esto no lo corregí, pero cuando escuchen el video tenganlo presente, ¿sí? ¿Por qué no conviene hacer desde el principio hasta el final? No tiene mucho sentido. Pero en el caso que nosotros hagamos nuestro propio aceite en la planta de SPC o de SPI, fíjense que hasta acá tenemos una desventaja fenomenal con respecto a la industria nacional, ¿sí? O sea, nosotros como haríamos una planta chiquitita de refinación, de neutralización del aceite para sacar los ácidos grasos libres y posteriormente una transesterificación, esta es una de las principales limitaciones que vamos a tener a la hora de querer encarar la vía de alcoholes grasos en una pyme en Argentina. Pero, si a uno le interesaría producir directamente el alcohol graso para poder después producir algún surfactante o algún producto intermediario de interés, convendría partir de comprar biodiesel a las grandes corporaciones, Molina, bueno, en este caso Renova, o a una otra empresa de biodiesel nacional, que lo tiene a precios muy accesibles, ¿sí? Y posteriormente hidrogenarlo y así obtener los alcoholes grasos. Fíjense que esta es una empresa, bueno, acá le borré la empresa, pero creo que esta es Lurgi o Desmet, no me acuerdo, donde ya te venden el proceso comercial, ¿sí? Es un proceso muy sencillo, en donde partimos de biodiesel, fatidacimetilester, digamos, el biodiesel, por así decirlo, que se mezcla con hidrógeno, pasa a un reactor de hidrogenación, un reactor común, y posteriormente se separa y se purifica de alguna manera para separar el metanol, que de alguna manera se recupera. Acuérdense que el biodiesel es la reacción de metanol con aceite, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es justamente ahora hacer el proceso contrario, hidrogenamos y recuperamos el metanol, y por el otro lado tenemos de alguna manera el alcohol graso crudo que se puede separar si quisiéramos en una destilación posterior. ¿Para qué lo quisiéramos separar? Justamente para obtener alcoholes grasos de diferente tamaño, ¿sí? Para diferentes aplicaciones concretas. Lo que es el estudio preliminar económico también es muy interesante. Fíjense que los principales consumos son el hidrógeno y el biodiesel, ¿sí? Y algo de catalizador, pero es muy poquito en relación a estos dos costos. Como productos obtendríamos el metanol, que es uno de los productos que de alguna manera no es deseado, pero se obtiene y se puede vender de nuevo o entregar como parte de pago a la empresa que compra, que nos vende el biodiesel. Y el producto principal, que sería la planta de alcohol graso, en donde de alguna manera el beneficio sobre el costo del biodiesel es básicamente, para redondearlo y no perder mucho tiempo en esto, casi $100 por encima de lo que compraríamos el biodiesel. Ok,
Esto es muy preliminar, sepan comprender de que el biodiesel bueno, el biodiesel en Argentina no cambia mucho su valor, pero seguramente el alcohol graso va a depender mucho de a qué precio se esté vendiendo afuera, si quisiéramos pararnos acá. Obviamente que si quisiéramos obtener una planta de alcohol graso para posteriormente producir a lo mejor un shampoo o algo así, no vamos a hacer una planta de 100.000 toneladas al año. Este es simplemente un análisis económico de nuestra competencia que estaríamos teniendo en los países de afuera, ¿sí? Que utilizan este tipo de tecnología para producir los alcoholes grasos. O sea, ellos están ganando, le está costando básicamente esto, para que se entienda, con lo cual, bueno, esto es una ayuda para la evaluación económica de nuestro propio emprendimiento. ¿Qué nos conviene hacer? Si es viable o no, dependiendo del tamaño de nuestra planta de proteínas y de la capacidad de aceite que generaríamos como un coproducto, si nos conviene encarar algún proyecto en particular relacionado a los alcoholes grasos. Bien, pero acá yo creo que es el más potable, por eso lo dejo para el medio, lo que son los monohidriglicéridos. ¿Sí? Los monoglicéridos básicamente, ¿se acuerdan cuando vimos el triglicérido? Teníamos la cadena del glicerol unida a 3 ácidos grasos. Bueno, el monoglicérido solamente tiene un ácido graso enganchado a la molécula de glicerol. El diglicérido tiene 2, ¿sí? Pero básicamente las propiedades que tienen este tipo de productos, fíjense, son biodegradables, no son tóxicos, y se aplican mucho en lo que es la industria alimenticia, también en cosmética y en otras más, pero yo le quiero poner foco a la industria alimenticia porque básicamente es lo que estuvimos hablando todas las charlas anteriores, ¿sí? Para no escaparnos de nuestro core business, por así decirlo, ¿sí? No meternos en algo que tenga que ver con polímeros si estamos produciendo también algo que tiene que ver con alimentos. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Básicamente que tiene una cabeza hidrofílica, o sea que tiene afinidad por el agua, que es la que ven acá, estos son OHs, un oxidrilo básicamente, 2 oxidrilos, ¿sí? La cabeza y aparte el grupo ácido del ácido graso acá. Esto tiene mucha afinidad por el agua y la cadena alifática del ácido graso que tiene mucha afinidad por los aceites. Entonces, de alguna manera esto se comporta algo muy similar a un jabón, solamente que un jabón biodegradable que se puede comer, por así decirlo, no hace mal. Se usa como surfactante, o sea, cuando uno, por ejemplo, quiere hacer helado, le tiene que poner este tipo de productos para poder estabilizar la mezcla de lo que son las grasas, que se le agregan al helado con el agua, que también tiene que tener los azúcares y otros compuestos más. Básicamente se utilizan para ese tipo de aplicaciones. Emulsionantes. Para el que está informado de alguna manera de otros tipos de emulsionantes, es algo similar a la lecitina. La lecitina de alguna manera tiene este tipo, es similar a esto, ¿sí? Tiene una cabeza polar relacionada de alguna manera al grupo del fósforo, ¿sí? Y una cadena alifática relacionada a los otros ácidos grasos que están dando vuelta. Los fosfolípidos, bueno, no quiero entrar mucho en detalle para poder avanzar, pero es una molécula de triglicérido en donde una de las cadenas de ácido graso, en vez de ser ácido graso, tiene que ver con un fosfato y una cadena azucarada, por ser colina, inositol. Entonces, todo eso tiene una afinidad por el agua y todas las otras cadenas, que los otros dos ácidos grasos, eh, por las grasas, con lo cual también sirve como emulsionante. Pero estos son mucho mejores y son más, de alguna manera, eh, tienen un montón de ventajas que el otro no tiene, ¿sí? Con lo cual, para lo que es la sustitución de importaciones, anda muy bien, o si quisiéramos producir un producto de marca nacional, donde se llame monoglicéridos de alguna manera, como intermediario para la venta de lo que sería, bueno, la empresa Arcor o otras que produzcan alimentos para consumo humano, también podría ser, pero también se utiliza para otras cosas, lo que es la industria química, como plastificantes, ¿sí? Para lo que son la industria del papel y para la síntesis de polímeros, que esto lo habíamos hablado, de qué materia prima o qué ruta íbamos a obtener para obtener justamente los monoglicéridos. Podíamos hacer la ruta enzimática, que obteníamos de buena calidad, o la química, donde la calidad ya no era grado alimenticio, pero que aplicaba muy bien a este tipo de industria. Bien, fíjense que es un poco como yo no les voy a, no, les dejo esto para que ustedes lo vean después si les interesa profundizar, pero para poder avanzar voy a tratar de ir un poquito más rápido. Fíjense que se utiliza mucho para lo que es, bueno, acá mantecas, panificados, helados, básicamente en todas las aplicaciones alimenticias que involucren mezclar grasas con
azúcares o cosas acuosas, ¿sí? Y que se mantengan estables, por así decirlo. Fíjense que acá se puede ver el crecimiento de este tipo de industria. El crecimiento es estrepitoso porque básicamente, como ustedes se habrán dado cuenta, que los alimentos, no le quiero dar una connotación despectiva o peyorativa a sintéticos, porque muchas veces la publicidad ha dicho de que los alimentos sintéticos tienden a ser malos. No siempre es así. Ya hemos visto que justamente a veces lo sintético mejora la calidad, no solo nutricional, sino también la calidad de funcionalidad del alimento. Entonces, como se está encontrando de que justamente si sintetizamos bien los alimentos, que no es lo mismo que los alimentos procesados, eso es lo que están de mala calidad. Pero los alimentos sintéticos, en donde uno prepara de alguna manera un batido, en donde le incorpora tal vez proteínas de buena calidad, con azúcares y aceites de buena calidad, eso termina generando un alimento de mucha mejor calidad que a lo mejor uno de origen natural o un pedazo de bife de vaca que tiene un montón de cosas de malas y que a lo mejor no estuvo para nada procesado, pero de alguna forma te nutre peor y te genera inconvenientes a la salud en mucha mayor proporción que al sintético. Entonces, como se está descubriendo y se está avanzando mucho en la preparación de alimentos sintéticos, justamente se están buscando productos naturales de baja toxicidad o de alguna manera que se tengan que incorporar en pequeñas cantidades para cumplir un rol en especial. En este caso, como emulsionante, los monoglicéridos y diglicéridos andan muy bien. Por eso ustedes pueden ver acá el crecimiento sostenido que estuvo teniendo y que se espera para el 2028. Esto, la verdad que si esto se da, va a ser un boom en donde nuevamente es una ventana de oportunidad para el continente latinoamericano, ¿sí? Bien, el precio, fíjense que es un precio relativamente interesante, después vamos a ver el análisis económico, pero como los precios son interesantes, realmente es un producto muy interesante para comercializarlo. Acuérdense que el aceite de soja, bueno, dependiendo del estado, el momento histórico que uno lo analiza, pero tradicionalmente puede estar en torno a los $600, estamos hablando de que estamos casi duplicando el valor agregado al hacer esto. En particular, nosotros no lo producimos y lo importamos principalmente de los continentes asiáticos, que como les había dicho, están bastante avanzados en este tipo de industria, pero también algo en Brasil se está produciendo y bueno, y ni hablar en Estados Unidos. Ok, bueno, principalmente uso alimenticio, ¿sí? Algo en cosmética, pero principalmente nosotros lo deberíamos orientar a los alimentos porque en Argentina justamente se consumen principalmente para eso. De la forma de producción de los monoglicéridos vamos a hablar básicamente de uno solo, pero para que sepan, existen dos maneras, procesos no catalíticos con condiciones supercríticas que hacen que el producto no sirva para nada de lo que sería la industria alimenticia, con lo cual lo vamos a desechar. Sigamos el proceso catalítico. En el proceso catalítico tenemos dos maneras, la catálisis química, que también, si bien genera los monoglicéridos útiles para lo que son polímeros o surfactantes, no es la propicia para la producción de alimentos, ¿sí? Ese sería más lo que es la catálisis enzimática. Dentro de la catálisis química tenemos la homogénea o heterogénea, eso para los ingenieros entendemos, los homogéneos son básicamente catalizadores que ya están disueltos en el material, y la heterogénea es cuando vos tenés un catalizador insoluble, ¿sí? En los dos casos de alguna manera el catalizador tiene que cumplir la misma función, ¿sí? Son sólidos ácidos o líquidos ácidos, dependiendo si son homogénea o heterogénea, que básicamente lo que hacen es transesterificar o esterificar los ácidos grasos, en este caso los FAMES, que ya tendríamos, ¿sí? Acuérdense que el biodiesel se puede de alguna manera transesterificar con glicerina para producir los monoglicéridos, solamente que como ya tuvimos un proceso de producción de biodiesel donde pusimos metanol y otras cosas, tal vez incorporar en un alimento obviamente que es inviable. Con lo cual, esta vía sería propicia justamente para toda la sustitución de productos químicos, o sea, lo que es polímeros y otro tipo de solventes. Si quisiéramos hacer un alimento y seguir la catálisis química de alguna manera, deberíamos ir por este camino. Básicamente, partir de ácidos grasos de buena calidad, tal vez obtenidos de una catálisis enzimática, una hidrólisis enzimática, y posteriormente hacer ese tipo de reacción. Fíjense que acá se puede ver lo que es la catálisis heterogénea, que es lo que se suele utilizar por su facilidad para recuperar el catalizador, ¿sí?
donde el margen general total del proceso son de casi $400 por tonelada de monoglicerio. O sea, si nosotros produciríamos 10 toneladas por día de aceite en nuestra planta chiquita de proteínas, básicamente podríamos obtener un beneficio de casi $4.000 adicionales por día. La verdad que es un valor muy interesante que de alguna manera le daría un impulso muy importante a nuestro emprendimiento de proteínas, ¿sí? Básicamente lo que se hace es se mezclan los triglicéridos con glicerina, ¿sí? Y el catalizador, que en este caso fíjense que es un catalizador metálico, se produce la reacción, bueno, en este caso no es metálico, en realidad es un cesio que es un catalizador ácido como el que habíamos visto, ¿sí? No cumple una función metálica en particular, sino que ya vamos a ver que también el óxido de magnesio anda muy bien. Se produce la reacción, en este caso se mezclan los triglicéridos con glicerina, hay un intercambio de cadenas de ácidos grasos y se obtiene básicamente una mezcla de mono, di y triglicéridos, y acá lo pueden ver. Entra el triglicérido con dos moléculas de glicerina y se distribuyen los ácidos grasos, uno en cada molécula de glicerina. Esto es lo teórico, lo real es que no todo reacciona así, hay un equilibrio de monos, di y triglicéridos que no reaccionaron. Por eso se tiene que hacer una primera separación en donde se recupera el catalizador y la glicerina que no reaccionó para volver a reaccionar, y la fase grasa, que es justamente la que nosotros vamos a tener toda esa mezcla de mono, di y tri, se separan, ¿sí? Primero una primera evaporación para evaporar la glicerina que estaba soluble en el aceite, y una segunda destilación, que es una destilación a baja temperatura, perdón, a baja presión para que la temperatura sea reducida y que no se deteriore el material, en donde vamos a separar los triglicéridos y los diglicéridos, y lo vamos a reciclar en la reacción. Y solamente nos vamos a quedar con los monoglicéridos de alta pureza. Eso si quisiéramos producir monoglicéridos de alta pureza, que es lo ideal, que sería el producto premium, que tiene ese tipo de margen. Nosotros podríamos vender un producto, una mezcla mono-ditriglicérido como un emulsionante, obviamente que va a emulsionar con mucho menos fuerza, pero bueno, nos ahorraríamos todo este proceso de purificación. Eso va a depender un poco de la capacidad de comercialización que tengamos nosotros del producto, ¿sí? Mejor podemos venderle directamente a una panadería la mezcla de monoditriglicéridos para de alguna manera emulsionar, o a una heladería, ¿sí? Supóngase Grido o alguna heladería nacional, que no le interese un producto de alta pureza, sino una mezcla que sirva para emulsionar el helado, y nosotros tendríamos una inversión muchísimo menor con unos márgenes mucho más importantes. Bien, este es un proceso básicamente ampliado, solamente que cambiando el catalizador, en vez de utilizar ese catalizador usamos óxido de magnesio. Esta es una adaptación personal derivada de una de las patentes que saqué en el 2000, creo que 2014, no recuerdo exactamente, para la producción de un diglicérido, que bueno, da para a lo mejor charlarlo fuera de cámara, pero es un diglicérido que sigue una ruta metabólica en el organismo que es distinta a un aceite normal, se comporta más como un azúcar, con lo cual cuando ustedes consumen esa grasa, el hígado la metaboliza como azúcar. Entonces no va directamente al tejido adiposo como un aceite común. Un aceite común, ustedes consumen aceite o grasas y eso va directamente a almacenaje, por así decirlo. Y entonces el cuerpo tiene que hacer todo el proceso de retirar nuevamente esa grasa del almacenaje, romperla y transformarla en energía. En el proceso que muchas veces algunas dietas de cetosis promueven eso, ¿sí? Pero en periodos normales lo que hace el cuerpo es consume primero toda la energía de carbohidratos, te baja el ánimo, que es lo que ocurre generalmente, porque cuando uno le baja la glucosa es como que se empieza a sentir cansado, y es muy difícil mantener esa esa disciplina para decir no tengo que comer para que el cuerpo empiece a quemar las grasas que tengo almacenadas. En cambio, de esta forma, con ese diglicérido en particular, el cuerpo de alguna manera transforma toda esa grasa en energía y nosotros estamos siempre con mucha energía disponible, ¿sí? Es algo muy interesante, metabólicamente la verdad Pero bueno, no quiero profundizar porque no es el core de la charla, pero si a uno le interesa se puede conversar después. Pero básicamente es el mismo principio, un reactor de transesterificación entre lo que en este caso sería FAME, o sea, biodiesel, con glicerina, dióxido de magnesio, se separa en centrífugas para separar la mayor cantidad de glicerina y el óxido de magnesio, que es sólido,
se filtra para terminar de separar el óxido de magnesio, se separa la glicerina nuevamente en un evaporador, y después con un destilador molecular también sí nos interesaría separar los diglicéridos y el FAME sin reaccionar que volvería acá. Acá yo puse FAME, pero tranquilamente puede ser triglicérido también. Anda bien de las dos maneras, es el mismo principio. El tema de diglicérido, y acá yo estoy avanzando un poco más, pero para que no se queden de alguna manera con la duda, también lo podemos valorizar, ¿sí? Haciéndolo reaccionar otros productos para producir derivados de muy alto valor agregado. El problema de acá tiene que ver con el volumen de mercado y la dificultad de poder comercializarlo, ¿sí? Pero básicamente los derivados de la reacción, acá lo vamos a ver, ¿sí? Reaccionando los mono o los diglicéridos con este tipo de productos, se obtienen derivados muy útiles para lo que es la industria farmacéutica o de preparación de alguna manera de fármacos importantes. Fíjense que valen casi $3.000 la tonelada. Tienen un valor agregado muy grande porque hasta incluso pueden llegar a venderse $20.000 la tonelada. Esto se justificaría solamente si haríamos una planta pyme, casi piloto de proteínas, en donde tal vez tendríamos muy poca cantidad de aceite, en donde se justifique hacer algún tipo de estas reacciones y obtener un producto que podamos colocar sin mayores inconvenientes en el mercado. Pero si nosotros vamos a producir toneladas y toneladas por día de esto, obviamente que saturamos el mercado y no lo podríamos vender. Esos son nichos en este caso, nichos, digamos, de alto valor. Pero no los quería dejar sin nombrar por si a alguno de ustedes a lo mejor le interesaría incluso producir esto sin que tenga nada que ver con todo lo que vimos en las charlas anteriores. Si yo quiero producir esto, Pablo, y no me importa producir ni proteína, ni monoglicérido, nada, bueno, se puede charlar también. Bien. Son las 36. Estamos todavía. Bueno, hasta ahí todo lo que tenía que ver con una de las cadenas de valorización que habíamos conversado. Si a ustedes les parece las consultas como mañana, como el jueves probablemente nos sobre tiempo, yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda hoy, tal vez viendo lo que es la producción de propilenglicol, y tal vez dejando uno más para el jueves, pero lo ideal sería que podamos conversar de todas las dudas que ustedes hayan tenido a lo largo de todas las charlas, o alguna en particular que quieran profundizar, que es la idea, ¿sí? Porque yo también aprendo de estas charlas, de hecho aprendo más, incluso a veces que la gente que asiste, porque básicamente después de cada charla me surgen dudas, inquietudes que voy, investigo y ya dejo el material para preparar cuando me toque dar otra charla nueva sobre el tema. Se aprende muchísimo enseñando a los demás. Pero si les parece, si alcanzamos a terminar hoy, lo hacemos hoy, si no el jueves se preparan una lista de preguntas y las liquidamos ahí a todas juntas. Bueno, vayamos ahora a lo que es la valorización de la glicerina, que tenemos también industria muy desarrollada en el país. Ya vimos la valorización de aceites, que la tenemos desarrollada, valorización de biodiesel, que también la tenemos desarrollada, y lo que es la valorización de la glicerina, que también tenemos. Fíjense que el mercado de glicerina, ya vamos a ver de que en realidad muchos de los que no se informaron o no se mantuvieron actualizados con la glicerina, se van a llevar una gran sorpresa, porque la glicerina en el 2012 era mala palabra. Y hoy la verdad que es un producto nada que ver con lo que era antes. Pero la proyección de la valorización de la glicerina sigue siendo muy interesante. Fíjense cómo se espera un crecimiento sostenido en la utilización de glicerina para diferentes aplicaciones, la producción de jabones, bueno, biodiesel básico, perdón, esta es la producción de glicerina, discúlpenme. ¿Cómo se espera un crecimiento en la disponibilidad de glicerina? ¿De dónde viene? Principalmente de la industria del biodiesel, pero también de lo que es la producción de ácidos grasos. Habíamos visto que la hidrólisis de ácidos grasos genera glicerina también, y en menor medida de los alcoholes grasos, ¿sí? El mercado de la glicerina, fíjense que había bajado muchísimo en su momento, cuando la industria del biodiesel cayó muchísimo en Argentina, pero posteriormente se vino recuperando muy bien y de hecho se mantiene en niveles importantes. Hubo un crecimiento que acá no se ve, pero que de alguna manera al día de hoy tenemos una industria de la glicerina muy, muy desarrollada a escala mundial. Y en Argentina en particular, que se exporta todo, ¿sí? Tenemos una gran eh, productora en el Gran Rosario, que es Renova, ¿sí? Que tiene 2 líneas de 180 toneladas por día de glicerina refinada, ¿sí? Que básicamente recolecta de todas las empresas de biodiesel de la región,
principalmente se autoabastece de la planta de biodiesel de Renova, pero como tiene otra línea más, esa otra línea se abastece de las otras empresas de bionacionales. Con lo cual tenemos a nivel nacional una disponibilidad de glicerina de excelente calidad y a un precio muy accesible. Que bueno, lamentablemente se exporta en su totalidad para fines de alguna manera alimenticios y para la producción de picloidrina afuera, pero que tranquilamente podríamos comprar para hacer la valorización de aceite que estuvimos hablando antes. Si quisiéramos hacer monoglicéridos, podríamos comprar glicerinas de acá, le hacemos reaccionar con nuestro propio aceite y obtendríamos el monoglicérido, ¿sí? Si lo quisiéramos hacer de FAME, es lo mismo. Podemos partir de FAME, compramos glicerina a la misma empresa y obtenemos el... Bueno, fíjense cómo la glicerina se comercializa mucho en Sudamérica por todas las plantas de bio que tenemos acá, ¿no es cierto? Lo mismo, bueno, en lo que es Europa, que también tiene una capacidad muy grande, y en lo que es el continente asiático. Bien. Con el glicerol se pueden hacer un montón de cosas. Y hubo un boom, cuando vino el boom de las energías renovables, en particular con el biodiesel, hubo un despertar académico en donde todos los investigadores se pusieron a investigar qué se podía hacer con la glicerina. En ese momento salían proyectos disparatados porque realmente al principio la glicerina tenía un costo muy, muy accesible, porque se trataba incluso como un desperdicio, como algo indeseable en la producción de biodiesel. Entonces empezaron a aparecer un montón de caminos de valorización que al día de hoy son totalmente inviables por el alto grado que tiene la glicerina, el alto precio de la glicerina. Pero para que ustedes sepan, y en este aspecto, si algún día se quieren meter en el tema de valorización de glicerol, van a encontrar un montón de líneas de valorización. Por ejemplo, se pueden fermentar para producir dihidroxiacetona, que es un producto intermediario para la síntesis orgánica también para lo que es cosmética, ácido hidroxipirúvico, perdonen que estoy leyendo rápido. Pero, bueno, el glicidol, que me tocó participar, un desarrollo también nacional de glicidol, que se exportaba, pero bueno, después se cayó. En fin, lo que de alguna manera le quiero comentar, que hay un montón de caminos que hoy no son más viables. Por eso la idea es un poco tratar de avanzar en los que sí son viables aún, por el alto costo de la glicerina. En particular vamos a ver, bueno, esto es totalmente inviable, si bien hay proyectos todavía de investigación en donde reforman la glicerina para producir hidrógeno o la craquean, etcétera. Eso era cuando el precio de la glicerina no valía nada, que era un desperdicio que las empresas pedían por favor que los retiren. Hoy, olvídense de esto, escápense de este tipo de desarrollo porque ya no es para nada viable. Hay otras fuentes mucho más económicas para producir hidrógeno y esas cosas. Nosotros vamos a utilizar glicerina para lo que sí es rentable, que es la esterificación para la producción de mono y diglicéridos, y para lo que es la hidrogenólisis a propilenglicol. Eso es básicamente lo que vamos a ver. ¿Cómo se obtiene el propilenglicol? Que es el producto que muchos habrán escuchado porque se utiliza principalmente como refrigerante. Partimos del glicerol, lo deshidratamos a un producto intermediario que es acetol y posteriormente se hidrogena a un producto que es el propilenglicol. El catalizador de esto es un catalizador que cumple una función metálica y también que deshidrate, ¿sí? La cromita de cobre es un catalizador comercial. De hecho hay desarrollos nacionales de esta tecnología, uno de ellos lo hicimos nosotros en el INCAPE. Fíjense cómo está creciendo el uso de este producto, ¿sí? Porque bueno, viene de fuentes renovables principalmente. Hay otra vía de producción de propilenglicol que es la vía petroquímica, pero como yo les había comentado, el mundo está cambiando y en la medida que se encuentren productos que puedan sustituir los derivados de la industria petroquímica, se están empezando a implementar. En este caso particular, el propilenglicol, ¿sí? Fíjense cómo se espera que el crecimiento desde el 2021 al 2027 básicamente crezca casi un 5% anual. Es un montón, ¿sí? Estos son los principales jugadores. Fíjense que acá sí también están metidos las grandes corporaciones, ¿sí? Está Cargill, ADM, que de alguna manera incursionaron en la producción de propilenglicol. Y la utilización, fíjense que principalmente está utilizado bueno, que se produce y se consume en Norteamérica y en lo que es el continente asiático. Como ya habíamos visto, el continente asiático tiene una industria oleoquímica muy, muy desarrollada.
pero en este aspecto también los americanos, y lamentablemente fíjense que Sudamérica muy poquito. Ojalá que esto cambie. Las principales utilizaciones de estas cosas son básicamente para la producción de resinas, como solvente o como anticongelante, como refrigerante. Esto se utiliza cuando ustedes compran un chiller, digamos, para enfriar. Bueno, muchas veces le ponen mezcla de etilenglicol o propilenglicol, ¿sí? Entonces, pero bueno, se está empezando a utilizar también para la producción de resinas de poliéster. O sea que en la medida en que se empiecen a reutilizar polímeros biodegradables en reemplazo de los derivados del petróleo, estas cosas van a incrementarse. Fíjense cómo se espera que crezca de alguna manera esa utilización de las resinas, ¿sí? Bien. Y acá yo les voy a mostrar un par de diapositivas para que ustedes de alguna manera tengan cuidado cuando busquen información de qué momento histórico la obtienen, ¿sí? Porque van a ver dos fotos totalmente diferentes. Cómo fue evolucionando en el tiempo este tipo de desarrollos. Al principio había una alta disponibilidad de la materia prima que, de alguna manera, cuando empezaba la producción de glicerina refinada y no tenían muchas utilidades la glicerina, con lo cual el precio era muy bajo, porque había mucha glicerina dando vuelta y no se podía utilizar, no se había desarrollado tecnologías para poder aprovecharla, ¿sí? Bueno, las cosas positivas, obviamente, baja toxicidad, que es sostenible y verde, y que de alguna manera, y por eso yo les pongo asterisco triple para que tengan cuidado, que tenían un menor costo que la materia prima, de la materia prima en comparación con los procesos petroquímicos. O sea, cuando esto arrancó, la fuerza que traccionaba el desarrollo y promoción de este tipo de desarrollo de industrias era justamente que tenías una materia prima muy barata y en grandes cantidades. ¿Sí? De hecho, acá lo pueden ver, cuando yo empecé a trabajar ahí en Rosario, este fue uno de los primeros proyectos que presenté a la empresa, que me valió, digamos, un ascenso, porque la verdad que anduvo muy bien. Lamentablemente, justo el año posterior cayó la industria del biodiesel y todo se cayó por el piso, pero déjenme un poco comentarles cómo viene la mano. Cuando arrancó todo, fíjense que en azul tenemos la glicerina cruda, se pensaba que como cada vez el biodiesel se iba a producir en mayores cantidades, iba a haber más disponibilidad, con lo cual el precio iba a seguir bajando. O sea, se pensaba que iba a haber mayor producción de bio, mayor disponibilidad de glicerina cruda y su precio iba a bajar. Lo mismo iba a pasar con la glicerina refinada, iban a empezar a aparecer plantas que iban a refinar glicerina que cada vez iba a valer menos, y por lo tanto, como no había mucha aplicación práctica de esa glicerina, el precio iba a tender a bajar. Por el contrario, en lo que es la producción y precio de propilenglicol, por diferentes circunstancias se pensaba que iba a tener un aumento, que esto no estaba muy relacionado a esto, pero en ese momento en que se hacía este estudio venía en ascenso en el costo de este tipo de productos, pero que después cuando las plantas de propilenglicol empezaron a aparecer y habría mayor oferta en el mercado, iba a tender a bajar. Esa era la foto del mercado, o sea, íbamos a tener un precio alto de propilenglicol con un precio de la materia prima muy bajo. Y de hecho, fíjense que Argentina cuando importaba propilenglicol lo estaba importando bastante caro, a casi $2,5, lo que es el dólar, de lo que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, y acá viene un poco la foto más moderna, cuando ustedes miran de alguna forma el 2021, 2020, 2019, pasó algo muy interesante, porque el precio de alguna forma de la glicerina, bueno, están en yuanes, pero para que se entienda, el precio de la glicerina empezó a subir. Y acá pasó lo mismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando pasó el 2012, que hubo un problema con el gobierno nacional, que cayó la producción de bio muchos años, empezó a escasear la glicerina, pero no pasó solamente en Argentina, empezó a pasar en muchos lugares. De hecho, ahora con la crisis que hay a nivel mundial del déficit energético, probablemente el precio del petróleo, siempre que posteriormente baje, va a terminar privilegiando la producción de los productos más económicos. Con lo cual el biodiesel, que siempre es un producto que se subsidia para que sea viable, probablemente tal vez caiga y empiecen a aparecer en los países más pobres, como los africanos, que fue lo que pasó, empezar a consumir productos derivados del petróleo de nuevo, con lo cual puede ocurrir un efecto similar a lo que pasaba antes. Por eso este proyecto no se encaró. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando la glicerina empezó a bajar porque la industria nacional de bio
se paró de alguna manera, su precio empezó a aumentar. Y en el mundo también coincidió que empezaron a aparecer muchos productos que empezaron a incorporar la glicerina, con lo cual empezaron a sacarla del mercado y también incrementó su valor. Con lo cual ese producto, esa materia prima que se pensaba que iba a ser barata, ya no fue así, empezó a aumentar su valor. Fíjense que el precio crudo de la glicerina, de alguna manera, fíjate, en ese momento empezó a bajar. Pero el día de hoy, la foto de hoy, pasa lo contrario. En la industria del bio, por lo menos hasta el 2020, antes de la guerra y todo esto que desbalanceó todos los mercados, la industria del bio empezó a despegar de nuevo. Fíjense cómo se incrementó en azul, la barra celeste. Empezó a aumentar de nuevo la industria del biodiesel. Y con eso la producción de la glicerina cruda. Y por eso el precio, que estaba alto, porque estaba parada la empresa, empezó a bajar de nuevo, ¿sí? Entonces, este proyecto vuelve a ser vigente, pero no está exento de todos los vaivenes económicos a nivel mundial que nuevamente la pueden llevar a una situación en donde el precio de la materia prima suba abruptamente y deje fuera del mercado, que deje fuera de rentabilidad el proyecto en sí, ¿sí? Bien, ¿cómo es el proceso de producción? Es bastante sencillo también, ¿sí? Partimos, este es un diagrama en bloque, vamos a ver el de flujo después, pero partimos de la glicerina refinada principalmente, que es lo que queremos, la evaporamos, ¿sí? Vamos a ver después que esta evaporación no es tan sencilla, pero básicamente la evaporamos metiendo una gran cantidad de hidrógeno. Posteriormente lo que hacemos es, introducimos esta mezcla en un reactor catalítico, fíjense que las condiciones son bastante suaves, son 10 bar aproximadamente de hidrógeno y 200 grados, y posteriormente separamos el exceso de hidrógeno que teníamos para volver a reaccionar, y lo que son la glicerina que no reaccionó, y el propilenglicol y algunos compuestos, digamos, no deseados, los destilamos para separarlo a las impurezas y reciclar la glicerina, y de alguna manera obtener el propilenglicol, que es el producto deseado. Lo que sería el flow, se los dejo para que lo puedan ver si quieren con más detalle en el video, pero básicamente lo mismo que lo que vimos ahí. Tanque de glicerina, hidrógeno, se mezcla, se calienta, reacciona, empieza a enfriarse, se separa, en este caso como una planta piloto la que habíamos armado, la que queríamos armar, el hidrógeno en vez de reciclarse lo quemábamos en antorcha, pero es básicamente por una cuestión de que no convenía poner un turbocompresor por la baja producción de propilenglicol. Y seguimos con el tanque de glicerina que posteriormente entra, bueno, sigue todo este camino de recuperación de energía, a una columna de destilación en donde separamos por el fondo propilenglicol y glicerina, que posteriormente se separa en otra columna más, y por cabeza todos los livianos de alguna manera que son los que no queremos. Ese sería un poco el resumen. Todo lo que está en rojo son el servicio auxiliar de calefacción y en azul de refrigeración, nada más. Lo que es el estudio económico, fíjense que los costos principales corresponden a la glicerina, que acá le pongo un doble asterisco porque este precio probablemente sea viejo y la glicerina refinada sea más cara al día de hoy en la medida que justamente más empresas empiecen a demandar la glicerina refinada y la industria del biodiesel no crezca en la misma relación, con lo cual si demandan más glicerina de la nueva que aparece en el mercado, obviamente que su precio va a aumentar. Pero básicamente son los dos costos, el catalizador es muy poquito, que es cromita de cobre, como les había adelantado, y para una planta de 20.000 toneladas al año, que es básicamente lo que Argentina estaría importando o dejaría de importar, tendríamos una renta estimada de casi $360 por tonelada de glicerina, que no es un valor pequeño, la verdad que es un proyecto muy interesante, en su momento cuando se evaluó estábamos todos muy satisfechos y se había pensado en encarar el proyecto. Lo que pasó fue que la inestabilidad en el precio de la glicerina, justamente por los vaivenes políticos y de consumo a nivel global de los biocombustibles, varía mucho. Y esa variación a veces hace que este margen de rentabilidad baje bastante, haciendo que los años de repago suban. Y en un país como el nuestro, en donde se exige del proyecto un repago menor a los 4 años, muchas veces cuando tenés dudas si te va a llevar 4, 3 o 7 años, básicamente el proyecto se descarta. Bien, yo no quiero dar esto, lo voy a dar después, probablemente el jueves. Me gustaría reservarme estos minutos que quedan para consultas que tengan del tema. Fue un tema muy condensado, mientras ustedes si quieren escríbenla en el chat o me la pueden decir, pero
para explicarles el por qué fuimos tan rápido, porque hay muchas cosas que ustedes vieron que se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, da para 3, 4 charlas más. No es el core de la charla, del curso, que era proteínas, pero no quería dejar de comentarles de que ese subproducto que obtendríamos de la producción justamente de las proteínas que nosotros estuvimos hablando, se puede valorizar tranquilamente y ser competitivos en una planta que esté anexada a la planta de proteínas, ¿sí? Solamente que tenemos que saber elegir qué producto tendríamos que sintetizar. No todos son viables económicamente, hay muchas inestabilidades incluso en la variación de los precios de ese mismo producto, y muchas veces tendríamos que en el momento en que ustedes se decidan invertir en alguno de los proyectos, a analizar qué alternativa es la más viable en ese momento, ¿sí? De todas maneras, la ventana de oportunidad está abierta, el mundo va a demandar estos productos a largo plazo y a corto plazo también. En Argentina no se producen, tenemos una materia prima muy económica, incluso para bypassear la producción de proteínas. Por eso yo les decía, da para muchas charlas más, pero no es el core de la charla, del curso, perdón. Pero incluso podrían surgir proyectos interesantes comprando aceite refinado del Gran Rosario y glicerina también de ahí para producir este tipo de cosas y reemplazar importaciones. Perdonen que por ahí hablo de más, hablo mucho, me entrevero con las palabras, pero estaba preocupado de que pudiéramos entrar dentro del tiempo de la charla, por eso me apuré mucho y tal vez no dejé algo o no lo expliqué de la manera que me hubiera gustado hacer con más tiempo. Por eso tal vez si tienen alguna pregunta ahora, que veo que no, si no la podemos hacer el jueves, si les parece. Pablo, hay una pregunta en el chat, no sé si ya se respondió. A ver, no la vi. ¿Los alcoholes grasos se están empleando como vehiculizante de producto? Sí, también, sí. De hecho, bueno, tienen muchas aplicaciones. Que los derivados del petróleo, bueno, está bien, sí, viene de la mano de lo que estuvimos hablando. En la medida que pasen los años, la ventana de oportunidad que la foto de hoy es interesante, se va a hacer cada vez más interesante. Salvo que, como nos pasó que nos dormimos como país con las proteínas, aparezca un país vecino que lo encare primero que nosotros. Brasil tiene muchas más ventajas que nosotros porque tiene más capital o más empresarios o inversores de alguna manera que se animan de alguna manera a invertir en esas cosas. Pero nosotros como país tenemos ventajas también. Nosotros tenemos un precio fast del aceite. Tenemos un precio casi un 30% más económico que el que tiene cualquier país que esté importando ese aceite. Con lo cual, ya de por sí tenemos una ventaja competitiva importante, que nos permitiría tal vez jugar con tener una planta de menor escala que otra. Pero bueno, necesitamos, como siempre les digo a las personas que vienen y me consultan estas cosas, qué tamaño de planta querés hacer, porque en base al tamaño de planta va a ser o no económicamente rentable, básicamente. Así que tendríamos que conversarlo afuera de la... No hay una regla de 3 simple para decir si conviene o no conviene. Pero sí me gustaría que ustedes se lleven el panorama, o al menos una foto reducida de las oportunidades que tendríamos de valorización de los aceites derivados de las plantas de proteína. Bueno, esto lo vamos a ver mañana después, si hacemos tiempo. Bueno, si no tienen más consulta, les deseo buenas noches y nos vemos el jueves, si están de acuerdo. Bueno, gracias Pablo. Buenas Bueno, noches, buen fin de que descansen. jornada. Hasta el Igualmente. jueves.